No te aventures a viajar por el sendero de los Apalaches de noche. Nunca sabes qué hay ahí afuera. Nunca fui de creer en las historias de fantasmas que me contaba mi tío Ralph. Siempre eran largas y detalladas, nunca iban directo al grano y, francamente, no eran muy convincentes. Crecí en el sendero de los Apalaches y él siempre me advertía que tuviera cuidado con lo que acechaba en las sombras después del anochecer. Pero siendo del tipo de persona que necesitaba ver algo para creerlo, nunca le presté mucha atención. Eso fue hasta la noche pasada. Mientras escribo esto ahora, a salvo y cómodo en mi hogar, espero que relatar los eventos de lo sucedido me traiga algo de paz. Pero sé que lo que experimenté me acompañará para siempre. Fue una noche que me hizo estremecer y me convirtió en un firme creyente de todo lo que mi tío Ralph había dicho alguna vez sobre el bosque. Había estado visitando a mi tío Ralph para recoger el título de su casa. Se había estado enfermando día a día, y sabía que necesitaba actuar con rapidez. Mientras empacaba los papeles y me preparaba para irme, mi tío Ralph me miró seriamente. ¿Estás seguro de que quieres salir a estas horas?, preguntó. ¿Sabes cómo se ponen estos bosques después del anochecer? Pueden ser realmente espeluznantes. Intenté restar importancia a sus preocupaciones con una risa ligera. Tengo que volver a casa, tío Ralph, respondí. Mi mamá comenzará a preocuparse si no regreso pronto. Además, no es como si fuera a pasar algo. Pero mi tío no parecía convencido. Por favor, déjame darte un consejo, dijo y yo asentí, y él continuó. No mires hacia los árboles. Si ves algo, no lo reconozcas. Si escuchas algo, no te vuelvas, aléjate y no le llames. Y si escuchas pasos, por amor de Dios, no corras. Solo empeorarás las cosas. Mentalmente rodé los ojos ante sus palabras de precaución. En ese momento, no creía ni una sola palabra de lo que salía de su boca. Debería haberlo hecho. Gracias, tío Ralph, dije, tratando de sonar agradecido. Lo tendré en cuenta. Mi tío Ralph no parecía captar la indirecta de que no estaba dispuesto a quedarme más tiempo del necesario. ¿Por qué no te quedas a pasar la noche? ¿Podría llevarte en coche?, me preguntó mi tío Ralph con una mirada esperanzada, pero negué con la cabeza y él continuó, es solo que estoy preocupado. No quiero que te pase nada. Estaré bien. Además, todavía queda luz solar, pero si sigues hablando no habrá, dije con una risa ligera, esperando aliviar la tensión que había creado mi tío Ralph cuando se sumergió en una de las fantasías que les gusta divulgar por el pueblo. Era común entre los ancianos que vivían en el sendero dejarse llevar por ese tipo de cuentos. Algunos decían que habían visto algo por sí mismos, o conocían a alguien que había sido llevado por las criaturas que viven en los bosques. Cuídate, querido mío, recuerda que no estás solo ahí afuera, te guste o no, dijo mi tío Ralph mientras descendía los escalones de su casa. Sus palabras me enviaron un escalofrío por la espalda, pero rápidamente lo ignoré, solo esperando poder llegar a casa pronto y acostarme en la comodidad de mi cama. Adiós, tío Ralph, dije mientras agitaba la mano. Comencé mi viaje hacia el bosque, sin estar preparado para lo que vendría. Todo va a estar bien, pensé para mí mismo. A medio kilómetro de mi caminata, empecé a sentir una sensación inquietante en la nuca. La sensación de que me estaban observando. Lo pasé por alto como si fuera algún animal mirándome, tal vez un ciervo o un conejo. Así que seguí caminando. Mientras caminaba, mi zapato se aflojó lentamente y apenas lo noté ahora, 1 kilómetro en mi camino de regreso a casa. Así que me agaché para atarme el zapato, yendo más rápido de lo que debería, porque quería salir del bosque, estaba oscureciendo por minutos y mi mamá comenzaría a preocuparse. Pero, debido a mi falta de coordinación mano-ojo, tropecé y tuve que comenzar de nuevo. «Maldición», exclamé en voz baja. Mis palabras deben haber activado algo, porque tan pronto como dije eso, comenzó el silbido. No podía ser el viento, porque estaba silbando una melodía, una que no puedo describir. Por un segundo pensé que eran los cuervos, por su capacidad para imitar y todo. Pero aún así decidí mirar a mi alrededor, olvidando completamente lo que había dicho el tío Ralph. Instantáneamente me arrepentí de mis acciones, porque en los densos árboles y arbustos al costado del sendero, había una figura esbelta con extremidades largas, mirándome con ojos que parecían brillar. Y una gran sonrisa dentada que parecía casi humana. Rápidamente terminé de atarme los zapatos y me levanté.
Me sacudí lo que sea que había visto y lo atribuí a las palabras del tío Ralph metiéndose en mi cabeza y haciéndome alucinar, así que continué mi caminata. Aunque, el silbido continuó, manteniendo la creencia de que eran cuervos. Han pasado 2 millas ahora, y solo queda media milla hasta que esté en la comodidad de mi cama, desmayado por el agotamiento. Nunca fui de hacer ejercicio, pero vivir a lo largo del sendero me obligó a hacerlo si quería ver a los miembros de mi familia. La sensación que estaba en la parte posterior de mi cuello todavía estaba allí, parecía haberse intensificado, pero solo estaba enfocado en llegar a casa. En ese momento, un grito desgarrador resonó en el bosque, perforando el silencio de la noche. No era cualquier grito, sino el sonido de una mujer en un dolor y agonía extremos. Congelado de terror, no sabía qué hacer. Las palabras del tío Ralph resonaron en mi cabeza, diciéndome que lo ignorara, pero el grito sonaba demasiado real para ignorarlo. Sintiéndome obligado a investigar, llamé, hola, pero los gritos y el silbido se detuvieron abruptamente. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y volví a caminar, aumentando el ritmo hasta que casi estaba corriendo. Sin embargo, la advertencia del tío Ralph resurgió en mi mente y reduje la velocidad a un paso rápido, esperando no provocar nada acechando en el bosque. Solo queda media milla, pensé para mí mismo, tratando de calmarme. Probablemente estás inventando cosas y tratando de asustarte. Mantuve la cabeza hacia adelante, mantuve un ritmo de caminata seguro y continué mi camino a casa. Maldita sea, pienso para mí mismo. Porque ahora, había pasos que sonaban como si alguien estuviera corriendo, acercándose por detrás, y era alarmantemente rápido. Abandoné todo lo que el tío Ralph me había dicho que hiciera, y corrí. Corrí tan rápido como mis piernas pudieron llevarme, sin mirar hacia atrás. Lo que sea que estuviera detrás de mí se acercaba. Todavía no miraba hacia atrás, solo corría, y no pensaba en nada más que en correr. Siento el aliento caliente en mi cuello. Se siente rancio y casi como si quemara mi piel y algo afilado clavándose en la parte posterior de mi cuello, causando un dolor ardiente. Grité de agonía, me retorcí y traté de defenderme. Después de eso, me desperté jadeando y cubierto de sudor. Esta falsa alucinación fue solo una terrible pesadilla. Estoy escribiendo esto todavía temblando, no tengo idea de cómo llegué a casa, todavía estaba a medio kilómetro de distancia. Recuerdo que lo último que escribí en el diario fue que todo era solo una terrible pesadilla. Pero estaba equivocado. Cuando me desperté después de escribirlo, fui al baño y sentí la urgencia repentina de revisar la parte posterior de mi cuello, así que lo hice. Y allí estaban, marcas rojas brillantes de garras en la parte posterior de mi cuello. Podría haber perdido el conocimiento allí mismo. Mi tío Ralph supuestamente iba a venir ese día, se le había olvidado darme un documento. Así que puedo preguntarle sobre todo, incluso si todo parecía ser solo un sueño tonto y mi mente jugando conmigo. Esa podría ser la única explicación para esto, ¿verdad? Recuerdo que volví a la cama. Pero recuerdo ver la figura que se cernía en el bosque, en mi armario. Mirándome con sus ojos rojos brillantes e inquietantes y esa misma sonrisa dentada. Una sensación de terror me invadió. Comenzó a moverse, lenta y lánguidamente, y sus pasos resonaban contra la alfombra hasta que estuvo a centímetros de mi rostro. Podía sentir su aliento caliente en mi cara, uno que solo podía describirse como la muerte. Su rostro parecía haber sido cortado por la mitad horizontalmente y emitió un grito desgarrador, un sonido tan ensordecedor que sentí que mis tímpanos estaban a punto de estallar. El grito parecía durar para siempre, resonando a través de los pasillos vacíos y llenando la habitación entera con un sentido de terror y pavor. Aunque, tan repentinamente como comenzó, el grito se detuvo. La figura desapareció, dejándome solo en la oscuridad con nada más que el zumbido en mis oídos. Esa noche, el tío Ralph había venido, trayendo los documentos que necesitábamos en caso de que algo le pasara. Se veía diferente esta vez que lo vi, casi más pálido y delgado. Estuvimos hablando durante un rato, solo sobre la familia y lo que había ocurrido, hasta que fue hora de irse. Faltaba 1 hora para el atardecer y no quería que el tío Ralph condujera solo por el bosque. Cuando el tío Ralph se subió a su coche, se giró para mirarme. Entonces, en ese momento, tenía los mismos ojos rojos brillantes y la misma sonrisa dentada que la criatura que estaba en mi habitación había tenido. Sentí que se me helaba la sangre. Recuerda,
Nunca estás realmente solo, dijo la cosa que se suponía que era mi tío Ralph. Emitió el mismo grito desgarrador y se alejó rápidamente hacia el denso bosque. Permanecí allí atónito, sin saber qué hacer y qué acababa de pasar. ¿Seguía soñando? De reojo, vi movimiento. La criatura que se había apoderado de mi tío Ralph ahora estaba acechando en las sombras mirándome y levantó su delgada armadura de piel similar al cuero y agitó sus dedos parecidos a garras lentamente. Parecía intentar imitar lo que parecía un saludo. Déjame contarte lo que vi en las montañas Apalaches. Hola a todos. Originalmente soy de Virginia Occidental. Me mudé entre los Apalaches y el Medio Oeste cuando era niño. Entre los 10 y los 13 años viví en el campo de Kentucky, en las estribaciones de una de las cordilleras más antiguas del planeta. Vivía con mi papá y mi abuela. Vivíamos en lo que llamamos un hoyer, piensa en ello como un callejón sin salida entre un conjunto de colinas. Vivíamos en medio del vecindario, con solo familiares a ambos lados. Nadie vivía frente a nosotros ni detrás de nosotros debido a las colinas. Cuando me mudé, mi abuela tenía algunas reglas que debía seguir, en ese momento las atribuía a la precaución de extraños en los Apalaches. Cosas como no meterse con los animales salvajes, no ir solo al bosque, luego se volvieron un poco extrañas, no silbar, si escuchas tu nombre no respondas y no vayas hacia él, y si ves a alguien en el bosque que puedas conocer, simplemente no lo hagas y vuelve a casa. Esta experiencia ocurrió en agosto cuando tenía 11 años. Mi papá y yo teníamos un camino cortado a través de la hierba alta y los arbustos de bayas a la izquierda de la casa móvil donde vivíamos. Acampábamos allí a menudo porque estaba lo suficientemente cerca como para poder vigilar a mi abuela. Cuando estás en el bosque, las cosas son más ruidosas de lo que piensas. Tienes vida animal, insectos que charlan, viento entre los árboles y la hierba. Había un arroyo que corría a lo largo de la carretera que se podía escuchar fácilmente. Esa noche agregamos el fuego de campamento a esa lista. Mi papá decidió volver a la casa, a unos 400 metros, para conseguir más cerveza y verificar a mi abuela. Antes de irse, me dijo que no jugara con el fuego. Después de unos minutos viendo el fuego, las cosas comenzaron a ponerse tranquilas. Como realmente tranquilas. El viento casi había cesado, los sonidos de insectos y animales habían desaparecido y el arroyo sonaba como si estuviera a kilómetros de distancia. Me estaba poniendo incómodo aunque ya me habían dejado solo en el campamento antes, como esta vez. Entonces empecé a olerlo y saborearlo. Estaba en la parte posterior de mi garganta de la nada. Este horrible sabor metálico. Después de unos momentos más de temor, mi papá regresó. Estaba enojado de inmediato, dijo que podía oler metal quemado subiendo por el sendero. Me acusó de tirar latas de cerveza al fuego. Le dije que no lo había hecho e incluso señalé el fuego para demostrarlo. Dijo que se acercaba una tormenta y que necesitábamos volver a casa, así que lo dejó pasar. Dejamos la tienda de campaña y comenzamos nuestro camino de regreso. Ahora, lo muy interesante, pero extraño, sobre los relámpagos en un bosque tan denso es que cuando el rayo golpea, ilumina todo como si fuera pleno día, bueno, hasta el frente de los árboles. Después del primer grupo de árboles, está completamente oscuro. No hay luces de la calle y a menos que tengas luces en tu propiedad, está completamente oscuro. Así que está completamente oscuro, lloviendo ligeramente y, aparte de las débiles luces de las ventanas de la casa, no hay nada. Estoy comiendo sandía, como solo se hace en agosto en las montañas, cuando suena el primer trueno. Todo se ilumina tanto como puede estar. Después de que pasa el segundo, vuelve a estar oscuro como la pez. El siguiente trueno llega y es entonces cuando lo veo un poco. En el porche, más allá del patio, sobre el arroyo, más allá de la carretera y los surcos a ambos lados, justo más allá de la primera línea de árboles, puedo ver su silueta. Luego todo vuelve a estar oscuro. También es en este momento cuando comienzo a sentir ese mismo horrible sabor a metal quemado. No estoy seguro de lo que vi, así que simplemente me quedo quieto. Pasan unos momentos antes de que vuelva a sonar el trueno. La figura está ahora más cerca, de pie junto a los árboles. Luego vuelve a estar oscuro. Ahora estoy de pie. No estoy seguro de qué hacer. Han pasado 20 años, hasta el día de hoy, y he intentado, pero nunca pude describir completamente lo que vi. La cabeza de esa cosa no estaba proporcionada a su cuerpo.
Los brazos eran demasiado largos y el torso no encajaba bien. Era como si le pidieras a una persona ciega que dibujara como era una persona. Simplemente no se veía correcto. Una vez que el trueno volvió a sonar, la cosa está parada en medio del camino. Sin querer ver que esa cosa se acercara más, entro. Mi abuela está lavando los platos y pregunta por qué estoy dentro. Le digo que creo que vi algo. Casi inmediatamente, pone a mi papá en pie, diciéndole que cierre y bloquee todas las ventanas y puertas. Mi papá, vagamente ebrio, obedece. Esa noche duermo con ella. Al día siguiente descubrimos que la puerta de la tienda de campaña está destrozada. No parecía obra de un animal, las cosas no estaban cortadas ni desgarradas, pero parecía como si alguien la hubiera tomado y arrancado. Mi tío, que vivía a 1 milla más o menos de distancia, tenía las 8 gallinas muertas. Sin cabezas, sin sangre. Durante las próximas semanas, todos los niños tenían que esperar el autobús con un adulto. Mi papá tuvo que llegar tarde al trabajo durante casi 3 semanas. Cada vez que intentaba hablar al respecto, el tema cambiaba. Simplemente pensé que era un niño y que no era importante o real. No fue hasta años más tarde que finalmente entendí. Tenía 20 años y algunos primos estaban en la ciudad para Halloween. Mientras les contaba esta historia, mi tía se enfureció conmigo diciendo no les digas eso, no les eches esa maldad encima. Después, no pude evitar pensar en todas las veces que intenté hablar al respecto y cómo me ignoraron. Mi mente de niño no se dio cuenta de que no era tan simple como cambiar de tema, sino que me callaron activamente. Una vez que empecé a adentrarme en Reddit, me di cuenta de que había un nombre para esta maldita cosa, el mismo nombre que mi tía le había llamado ese día en la fiesta y que otras personas la habían visto. El hombre cabra. Lo que más me molesta es que hasta el día de hoy no puedo describir ninguna característica ni he vuelto a sentir ese horrible sabor a metal quemado. Así que amigos, si alguna vez se encuentran en las estribaciones de Kentucky, recuerden las reglas de mi abuela. Solía vivir en las montañas Apalaches, por eso nunca volveré allí. Cuando tenía 4 años, mis padres se mudaron a un pequeño pueblo rural en lo más profundo de Virginia Occidental. Esto se debió a que Charleston era demasiado ruidoso y caro para ellos. Querían la tranquilidad y privacidad del pueblo boscoso. No voy a decir el nombre del pueblo aquí, para que no vayas allí y molestes a la gente que vive allí. Nuestra nueva casa era de 2 pisos con 4 habitaciones. 2 de las habitaciones iban a ser convertidas en una oficina y una sala de juegos. Mis padres trabajaban ambos desde casa, así que un espacio de oficina para ellos sería muy útil, y la sala de juegos era para que yo tuviera todos mis juguetes y no tuviera que molestarme en recogerlos cuando terminara. Amaba nuestra casa, no había nada malo en ella, de hecho, era el único lugar donde me sentía seguro en ese pueblo. Empecé a ir a la escuela a la edad normal y no había mucha gente más, así que hacer amigos fue fácil y para cuando estaba en 6º grado, era amigo de todos en la escuela. Empecé a no gustarme el pueblo alrededor de los 12 años. Cada vez que caminaba hacia la parada del autobús por la mañana, siempre sentía algo extraño. A veces el aire estaba extrañamente quieto, a pesar de la falta de una tormenta inminente. A veces, no se escuchaban los cantos habituales de los pájaros. Nada nunca parecía estar del todo bien. Solía despertarme para ir a la escuela alrededor de las 6 de la mañana, solo para poder ducharme y luego jugar en mi DS antes de tener que ir a la escuela. Mi autobús llegaba alrededor de las 8:15, así que me gustaba tener ese tiempo extra para mí. Sin embargo, un día perdí la noción del tiempo y me di cuenta de que había perdido el autobús, y la escuela comenzaba a las 9, así que no era gran cosa, no me llevaría mucho tiempo caminar hasta allí, estaba a solo 1 milla de distancia. Cuando salí de la casa ese día, una vez más sentí la incomodidad que solía sentir siempre que esperaba el autobús por la mañana. Lo pasé por alto y comencé a caminar. Recuerdo distintamente que ese día estaba silencioso y quieto. Aunque el pueblo era pequeño, usualmente verías a personas conduciendo a esa hora de la mañana, pero las carreteras estaban vacías. Ni siquiera había niños caminando hacia la escuela. La caminata pareció una eternidad. Sentí como si algo me estuviera observando ese día, incluso cuando estaba en la escuela. Decidí sentarme lejos de las ventanas ese día. Eso no ayudó a quitarme la sensación, sin embargo.
Después de la escuela, cuando esperaba afuera de la escuela a que llegara mi autobús, supe que algo me estaba observando, ya no era solo una sensación. Era como si mi mente me estuviera gritando que corriera, que lo que sea que fuera, se estaba acercando. Justo en ese momento lo vi, cuando uno de los autobuses pasó vi algo que definitivamente no era humano en el autobús. Su piel era negra como la pez, tenía puntos blancos como ojos y me observaba a través de la ventana trasera mientras el autobús se alejaba. Estaba paralizado de miedo. Volví a la realidad cuando el conductor de mi autobús me gritó que subiera. Esa noche no pude dormir, solo podía pensar en lo que había visto en ese autobús. Por la mañana decidí decirle a mis padres que me sentía enfermo y que no quería ir a la escuela. Me miraron como si supieran que mentía, pero me dejaron quedarme en casa de todos modos, ya que tenía todas a. Todo el día solo podía pensar en esa cosa. Sin embargo, no la volví a ver hasta unos años después. Era finales de diciembre, el último día de clases antes de las vacaciones de Navidad, y en todas mis clases solo veíamos películas. Me senté cerca de una ventana, miré la nieve que caía y la vi. A unos 10 pies de distancia de la ventana, mirándome. De repente recordé lo que había visto hace unos años. No sé cuánto tiempo estuve mirando, pero después de lo que pareció una eternidad, se dio la vuelta y se alejó por la nieve. Esta vez lo vi mejor. Sus brazos casi tocaban el suelo, y sus piernas estaban siempre dobladas, tenía una notable encorvadura, y calculé que mediría entre 7 y 8 pies de altura. Estaba aterrorizado cuando llegué a casa ese día. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué era eso? ¿Por qué me seguía? Cuando entré por las puertas ese día, mi mamá me abrazó de inmediato y se aseguró de que estuviera bien. Estaba extremadamente confundido, y cuando pregunté qué pasaba, me mostraron lo que se hablaba en las noticias locales. Un niño de 13 años acababa de ser encontrado muerto en una pequeña carretera en el pueblo. Había sido destrozado por algo, aunque no mostraron ninguna imagen por razones obvias. La policía decía que probablemente había sido un oso. Cuando escuché esto, mi estómago se hundió. Inmediatamente pensé que era lo que me había estado observando ese día. Mi mamá debe haber visto mi rostro pálido, porque me aseguró que todo estaba bien y que la policía se encargaría del asunto correctamente. Quería creerle, pero simplemente no podía. ¿Cómo iba a atrapar la policía a ese monstruo, y si incluso llegaba tan lejos como para contarle a la policía lo que vi, me creerían? Subí a mi habitación y encendí Cartoon Network para tratar de calmarme, pero no funcionó. Eventualmente me entró el pánico y me dormí. Desperté en medio de la noche y Adult Swim estaba transmitiendo repeticiones de American Dad. Decidí ir a buscar agua a la cocina. Mientras descendía las escaleras, miré por la ventana del porche trasero al pie de las escaleras y justo allí, mirando a través de la ventana, estaba el monstruo. Instintivamente me agaché de nuevo y espié para ver si me había notado. No parecía ser así, porque escudriñaba de un lado a otro como buscándome. Mi papá tenía un arma en su habitación, así que siendo el niño estúpido que era, pensé que la mejor idea era dispararle con esa arma. Me metí sigilosamente en la habitación de mis padres y encontré el escondite para la pistola. Me aseguré de que estuviera cargada, lo cual lo estaba, y volví a bajar las escaleras. Espié nuevamente hacia la puerta trasera, y ya no estaba. Lentamente me dirigí hacia la cocina y me escondí debajo de la mesa, mirando por todas las ventanas para ver si podía verlo. Justo entonces, escuché la puerta principal abrirse. Lo vi moverse lentamente mientras la puerta se abría. Caminaba alrededor. Supuse que me estaba buscando. Subió las escaleras y escuché abrir la puerta de mis padres, mis manos temblaban mientras salía lentamente de debajo de la mesa. Me acerqué a las escaleras. La puerta de mis padres estaba abierta de par en par. Vi el negro contra el azul oscuro allí, sabía que era él. Apunté el arma hacia arriba de las escaleras y apreté el gatillo. No pasó nada, porque el seguro estaba puesto. Todo lo que logré fue que me notara. Lo vi girarse hacia mí. Los puntos blancos me perforaron. Dejé caer el arma, tratando de quitar el seguro. Cuando lo quité y miré hacia arriba nuevamente, la puerta estaba cerrada. Me costó una eternidad reunir el coraje para subir las escaleras y abrir la puerta. Cuando lo hice, ya no estaba. Casi colapsé cuando vi lo que le había pasado a mis padres. Ahorraré los detalles aquí porque todavía me persiguen hasta el día de hoy. En resumen, se parecía mucho a un ataque de oso,
así que si quieres tener una buena idea de cómo eran sus cuerpos, simplemente busca en Google. Solo tenía 16 años en ese momento y no tenía trabajo. No quería ser puesto en hogares de crianza y luego quedarme sin hogar, pero no tenía otra opción que llamar a la policía. Cuando llegaron, me hicieron preguntas porque me encontraron abrazando un arma en la habitación de mis padres. Me descartaron como sospechoso y, como había supuesto, me enviaron al sistema de hogares de crianza. Por suerte fui adoptado por personas que solo querían niños mayores para poder darles un hogar agradable. Eso fue hace solo 4 años, así que los recuerdos aún están frescos en mi cabeza. Ahora vivo en Carolina del Sur porque mi nueva familia quería alejarme del lugar que me daba tantos malos recuerdos. No puedo agradecerles lo suficiente por acogerme. Desde ese día no he vuelto a ver a la criatura, espero que para este momento alguien haya podido matarla. Si no, bueno, todos sabemos la respuesta a eso. Encontré un cuerpo en el bosque. Pero hay algo mal en él. Nunca he sido muy activo. Pero recientemente, después de un susto de salud, decidí ponerme en forma. El gimnasio es aburrido, así que comencé a correr por senderos en el bosque. Estrechos caminos que serpentean junto a un arroyo murmurante, pájaros cantando en los árboles, el olor a tierra y aire fresco, es emocionante. Pero hoy, todo eso llegó a su fin. Estaba dando un trote por un nuevo sendero por el que no había pasado antes. Al doblar la curva, mi dedo del pie tropezó con algo. Volé por el aire y caí en la tierra, mis manos salieron volando delante de mí un segundo antes de golpear el suelo. El dolor subió por mis codos y rodillas. Gimiendo, lentamente me levanté. Y ahí estaba. La cosa en la que había tropezado. Un trozo de ropa. Di un paso adelante, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Era una chaqueta vaquera, retorcida y enrollada sobre sí misma, el azul índigo ahora era un marrón embarrado mientras era lentamente reclamado por la naturaleza. No era lo más extraño que había encontrado en el bosque, de lejos. Había visto botellas de cerveza, papel arrugado, incluso una vieja gorra de béisbol. Me enderecé, mirando alrededor del bosque. Y algo más captó mi atención. A solo varios metros del sendero, había algo blanco, destacándose contra los verdes y marrones apagados del bosque. Mi aliento se cortó en mi garganta. Poco a poco, me aparté del sendero. Helechos rozaban mis pantorrillas mientras avanzaba entre la maleza. Me retorcí al pensar en cuántas garrapatas probablemente se estaban aferrando a mis piernas, pero continué. A medida que me acercaba, mi cerebro aún no podía entender qué era la forma blanca. Solo sabía por el color, por la forma, que no pertenecía al bosque. Di otro paso. Y me quedé paralizado. Junto a la forma había un lío de cabello oscuro y enredado. Es un cuerpo. Comencé a gritar. Nadie podía escucharme, estaba a varias millas de la carretera, de cualquier casa, pero no podía evitarlo. Grité y grité y grité hasta que me quedé sin aliento. La mujer yacía boca abajo en la maleza. Los helechos y las hierbas largas habían crecido a su alrededor, casi engullendo todo su cuerpo. No había olor, probablemente había estado aquí un tiempo. Y el blanco que vi, era el blanco de su camiseta, asomando entre el follaje. Dios mío. ¿Qué hago? Mis respiraciones entrecortadas resonaban en el claro vacío. Llamar a la policía. Claro. Saqué mi teléfono. Me detuve. A unos metros del cuerpo, tendido en la hierba alta, había un zapato. Di un paso en su dirección y todo mi cuerpo se tensó al verlo por completo. Es mi zapato. Era idéntico. Una zapatilla Nike rosa, con cordones blancos y un logo plateado en forma de esbos. Tragué saliva, pero mi garganta estaba seca. Es una zapatilla popular. Así que esta mujer las usaba. ¿Y qué? No significa nada. Excepto. Me volví hacia el cuerpo. La mujer tenía el cabello largo, oscuro y ondulado. Vestía leggings negros y una camiseta blanca, como a menudo yo usaba. Como la que llevaba puesta en ese momento. El suelo giraba debajo de mí. Solo una coincidencia. Solo una coincidencia. Pero tenía que saber. Lentamente, me agaché. Agarré un palo cerca de mi pie y lo levanté hacia el cuello de la mujer.
Casi gimiendo, con cuidado levanté un mechón de cabello para exponer la piel gris y desecada del cuello de la mujer. No. Un tatuaje desvanecido de una cruz me miraba fijamente. Ella tiene mi tatuaje. Tiene mi maldito tatuaje. Di un salto hacia atrás. Mi talón golpeó el suelo irregular y perdí el equilibrio. Caí, sentado, sobre la tierra húmeda, mirando fijamente al cadáver, al enredo de cabello. No puede ser, no puede ser. Me forcé a levantarme. Aparté la mirada y corrí de vuelta entre los helechos, de regreso al sendero. Corrí tan rápido como pude, todo mi cuerpo ardía. Mis pulmones dolían con cada respiración. Pero todo en lo que podía pensar era en correr. Alejarme del cuerpo. Cuando doblé la curva, vi a un hombre caminando por el sendero, con auriculares puestos, haciendo ejercicio. Pensé en contarle lo que había visto, pero no pude detener el pánico. No pude dejar de correr, poner la mayor distancia posible entre él y esa cosa. Pero luego sucedió lo más extraño. En ese último segundo, antes de pasar junto al hombre, lo vi sonreír. Miré hacia atrás. Se había detenido en medio del sendero y me miraba por encima del hombro, sonriendo. ¿Qué? Moví mis piernas con más fuerza. Miré hacia atrás de nuevo. No. Se había dado la vuelta y estaba empezando a perseguirme. El pánico me inundó. Me obligué a correr más rápido, pero podía escuchar sus pasos detrás de mí, golpeando el sendero de tierra, haciéndose más fuertes con cada segundo que pasaba. La imagen del cuerpo en el bosque me cruzó por la cabeza. Boca abajo, cubierto de follaje, hundido y gris. Olvidado. Miré hacia atrás. Él corría hacia mí, pero no me alcanzaba tan rápido como pensaba. Me obligué a seguir adelante, alrededor de otra curva. Y luego, a través de una abertura en los árboles, lo vi. El estacionamiento. Y no estaba vacío. Una familia se preparaba para dar un paseo por el sendero. Y podían vernos. ¡Ayuda!, grité. ¡Ayúdenme! Un torbellino de movimiento mientras el padre sacaba su teléfono y llamaba a la policía, mientras la madre llevaba a los niños de vuelta al coche. Miré hacia atrás para ver al hombre escabulléndose entre la maleza, tratando de esconderse. Pero era demasiado tarde para él. La policía identificó al hombre como un local que había sido acusado de acosar a mujeres antes. Pudieron encontrarlo en el bosque y llevarlo bajo custodia. Pero no encontraron ningún cuerpo. Volví al lugar varias semanas después. Y aunque estaba segura de que era el lugar exacto, no había ningún cuerpo. Solo los helechos meciéndose en la brisa, salpicados por la luz del sol de principios de verano. Algo susurra mi nombre en el bosque. Solía suceder de vez en cuando. Recuerdo haberlo escuchado por primera vez cuando era solo un niño, quizás de 6 o 7 años. Había dado un paseo por el bosque con mi mamá y su novio, cruzando el parque para llegar a una heladería al otro lado de la ciudad. Freddy, dijo la voz, suavemente como un susurro. En ese momento, pensé que era simplemente el novio de mi mamá, ahora ex, jugándome una broma. ¿Qué?, le pregunté. Encogió los hombros. No dije nada. La segunda vez que sucedió tenía 10 años. Mi escuela no estaba lejos del bosque y ocasionalmente hacíamos nuestras clases de educación física allí. Esta vez en particular, estábamos jugando a capturar la bandera. Yo era el guardián de la bandera y estaba exhausto de correr, así que encontré un pequeño lugar lejos de la acción para recuperar el aliento. La bandera estaba clavada en mi cinturón, así que no podía tomar aliento en cualquier lugar. Era fácil de robar si alguien era lo suficientemente rápido o silencioso. Justo en ese momento un niño, Ryan, pensó que era lo suficientemente silencioso. Honestamente, yo no lo habría escuchado tampoco. Estaba casi encima de mí. Freddy. Salté al sonido de mi nombre y Ryan se lanzó por mi bandera. Antes de que pudiera alcanzarme, sin embargo, salí corriendo. En ese momento pensé que tal vez Ryan llamó mi nombre para burlarse de su inminente victoria. Como un hija, Freddy. Te tengo, tipo de cosa. Con el tiempo aprendí que no era el caso. La voz me llamaba con más frecuencia. Cuando estaba en la preparatoria, conseguí un trabajo en un cine al otro lado de la ciudad.
La ruta más rápida para llegar allí era, como has adivinado, cortar a través del camino del bosque. Caminaba solo, y a menudo. Cuanto más lo hacía, más la voz susurraba mi nombre. Pronto, susurraba mi nombre al menos una vez cada vez que caminaba por el bosque. Freddy, decía, y yo me detenía y miraba a mi alrededor. Cuando no veía a nadie, me daba la vuelta y continuaba mi camino. Esto puede sonar un poco tonto, pero de alguna manera me acostumbré. Supongo que tal vez simplemente no quería pensar que estaba perdiendo la razón, así que nunca le conté a nadie al respecto. Ser el chico que escuchaba voces no era exactamente un distintivo de honor en la preparatoria. Además, me gustaba pensar que tal vez simplemente tenía algún tipo de conexión especial con el bosque. Como una especie de cosa hippie espiritual. Tenía 17 años cuando la voz me aterrorizó. Había salido de un turno tarde en el cine, uno mucho más tarde de lo que había hecho antes, y tenía un examen para el que todavía necesitaba estudiar a la mañana siguiente. Por mucho que no quisiera atravesar el bosque después del anochecer, no tenía dinero para un taxi y los autobuses habían dejado de funcionar. Así que fui por el bosque. Había caminado por el sendero 1000 veces antes, ¿por qué esta noche debería ser diferente? Al principio estaba tranquilo. Solo el viento y los árboles me saludaban. De vez en cuando escuchaba algo moverse entre los arbustos, pero siempre era fácil de descartar como una ardilla o un mapache. Después de todo, estaba en su territorio. Probablemente se sorprendieron por mí. Mi corazón saltó al sonido de mi nombre. Freddy, dijo la voz. Jesús, exclamé, sin esperarlo en la oscuridad. Respiré profundamente y me dije a mí mismo que me relajara. Eres solo tú, murmuré para mí mismo con una risa. Caminé unos minutos más cuando percibí el débil sonido de pasos detrás de mí. ¿Alguien más estaba tomando el atajo? Me di la vuelta, mirando fijamente la oscuridad tinta del sendero del bosque. Si bien la luz de la luna era suficiente para distinguir el camino directamente frente a mí, era difícil ver mucho más allá de 10 o 15 pies. Saqué mi teléfono y encendí la linterna, iluminando el sendero. Nada. Solo astillas de madera y un envoltorio de dulce suelto. Guardé mi teléfono, apreté mi chaqueta más cerca de mí y continué. Esta vez aumenté mi ritmo, moviéndome a paso ligero. Freddy, dijo la voz de nuevo, esta vez menos aireada y más enérgica. La ignoré, continuando mi camino. Solo quería salir malditamente de ese bosque. Es difícil de explicar, pero estoy seguro de que has sentido el mismo impulso de vez en cuando. La sensación de que no estás seguro. Lo sentí en las entrañas. Mi cuerpo me decía que me fuera lo más rápido posible. La voz repitió mi nombre, su tono cambiando de más bajo a más alto. Sonaba desequilibrado, como un instrumento desafinado. Nunca la había escuchado repetir mi nombre tantas veces en un lapso tan corto de tiempo. Freddy, cantaba. Freddy. 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 Empecé a correr. Freddy. Gritó, y los pasos retumbaron detrás de mí. Mi mente se quedó en blanco, mi cuerpo actuaba por sí solo. Corrí tan duro y rápido como pude. La voz gritaba mi nombre una y otra vez, sus pasos acercándose a mí. Pedí ayuda a gritos, mi voz quebrándose. Freddy. Chilló justo detrás de mí. Saqué mi teléfono y marqué frenéticamente el 911. Ya no estaba seguro de si podría escapar de esto, sea lo que fuera. Necesitaba ayuda. Desesperadamente. El teléfono pitó y escuché a alguien contestar al otro lado. 911, ¿cuál es su emergencia? Algo agarró mi hombro. Grité y golpeé con mi mano, conectando con nada más que el aire pero logrando perder mi teléfono en el proceso. Déjame en paz. Grité, poniendo todo lo que tenía en mi carrera. Mis pulmones sentían que estaban en llamas, pero sabía que la alternativa de detenerme sería mucho peor. Respiré tras respiración dolorosa. Las lágrimas corrían por mi rostro y mis piernas ardían de agotamiento. Iba a morir. Lo sabía. Entonces salí disparado del bosque. No me detuve para recuperar el aliento. No me detuve para mirar atrás. Seguí corriendo hasta que llegué al vecindario más cercano a un par de cuadras de distancia. Esa noche tomé el camino más largo a casa, manteniéndome en las calles mejor iluminadas y solo aquellas bordeadas de casas. La voz, sea lo que fuera, no me siguió más allá del borde del bosque.
Estoy en casa ahora, sin aliento y todavía tratando de calmarme. Mi mamá no está aquí. Todavía está en su turno nocturno en el hospital, pero le contaré todo cuando regrese. Mientras tanto, contacté a la policía y están buscando en el bosque. No sé qué era lo que susurraba mi nombre todos estos años, pero sé una cosa, nunca volveré a esos bosques otra vez. Maldición. Un segundo. Estoy bastante seguro de que acabo de oír abrirse la puerta trasera. Está bien, parece que tendré que dejarlo aquí por ahora. Acabo de escuchar a mi mamá llamarme desde abajo. Debe de haber llegado temprano a casa. En estos bosques hay más que chicos muertos. ¿Todavía nada? Me grita desde lejos. Todavía nada. Estamos hasta las rodillas en el agua, el río se extiende unos 200 pies de ancho. Es un tramo más suave de los rápidos que atraviesan este lugar, pero el río sigue siendo difícil de mantenerse en pie. Un constante flujo, un constante peso en contra. Un poco más al norte los rápidos son, bueno, rápidos. Y un poco más al sur, se vuelve aún más difícil. No había razón para que este niño estuviera en la balsa. Un grupo de balsistas había pasado por la zona más temprano en el día, una familia con su niño de 6 años. A unas 2 millas río arriba, él había caído de la balsa. Nadie había visto señales de él aún. Los equipos de búsqueda fueron llamados casi inmediatamente y Grant y yo habíamos venido cuando una de esas llamadas llegó. El equipo de búsqueda había peinado arriba y abajo del río durante unas 5 millas seguidas antes de que la luz comenzara a desvanecerse del cielo. Todos se habían ido y decidieron regresar al amanecer. Grant y yo decidimos seguir un poco más. Sé que Grant había visto este tipo de cosas antes, así que era casi personal para él. No quería que otro niño se perdiera. No quería dejarlo aquí para que encontrara al niño por su cuenta, así que me quedé con él y seguí buscando. Observo a mi alrededor, las copas de los árboles, el barranco rocoso, toda la cordillera de los Apalaches hasta donde puedo ver. El niño podría haber tenido suerte y haber llegado a la orilla y comenzado a caminar por el bosque. Respiro profundamente por la nariz. Pero probablemente no, murmuro para mí misma. ¿Dijiste algo, Katie? No, solo pensando en voz alta, preguntándome dónde podría estar este niño. El cielo se oscurecía minuto a minuto. Escaneé la línea de árboles un poco más, mientras Grant vadeara por el agua, sondeando con su bastón en el agua. Sus pantalones caquis están oscuros y completamente empapados, su camisa saturada hasta las axilas, había hecho todo excepto sumergirse de cabeza en el agua. Me acerco a él, lista para decirle que deberíamos recogerlo y volver. Oye, Grant, vamos a... Katie, mira, su voz apenas más que un susurro sobre el flujo del agua. Sus ojos están enfocados, cejas fruncidas. Sigo su línea de visión. Un bolígrafo, azul con pequeñas caricaturas de superhéroes. Como algo que tendría un niño de 6 años. Pero el bolígrafo se movía de la manera más extraña. Giraba en círculos que empujaban contra la corriente y la punta apuntaba repetidamente en la misma dirección, río arriba y hacia la orilla opuesta, durante unos segundos antes de girar nuevamente. Deriva justo hacia mi muslo. Lo levanto y miro a Grant. Sus ojos están abiertos de par en par y gira para dirigirse hacia donde el bolígrafo estaba señalando. Nos está diciendo dónde buscar. Chapotea y araña el agua, corriendo tan rápido como puede a través del río hasta la cintura. Grant, eso es una locura, ni siquiera tiene sentido, estás agarrándote a un clavo ardiendo. Lo persigo, metiendo el bolígrafo en mi bolsillo. Está enfocado, sin embargo. Se mueve hasta el extremo más lejano, llegando a la orilla, y corre río arriba, sus pies golpeando las piedras. Apenas tengo tiempo de salir del agua antes de que esté a 50 yardas río arriba. Corro, haciendo todo lo posible por alcanzarlo, mis zapatos empapados y rozando mis tobillos en carne viva, mis caquis tan empapados que tengo que sujetar mi cinturón con una mano para evitar que se caigan. Alcanzo a Grant, mientras está mirando hacia el agua, inmóvil, sus brazos colgando a los lados, los rápidos rugiendo en nuestros oídos. Me paro a su lado y miro hacia el agua. Apenas visible entre la corriente está el niño, a varios pies de profundidad, enterrado hasta la mitad bajo una gran roca. Sus ojos están abiertos, la boca ligeramente entreabierta, los brazos tirados hacia arriba y hacia los lados con la corriente.
Miro detrás de nosotros, pero no hay señales de ninguna roca cayendo de los Apalaches ni tierra levantada. Solo árboles, pequeñas piedras y cielo. Pongo mi mano en el hombro de Grant. Veo los músculos trabajando en el costado de su mandíbula. ¿Cómo se metió debajo de la roca? ¿De dónde vino eso? Miro hacia el agua de nuevo. Grant está en silencio. Voy a llamar a la estación. Alcanzo mi celular y siento la mano de Grant agarrar mi muñeca. ¿Qué estás haciendo? Cállate, siéntate y no mires arriba, susurra, su voz urgente, pero no agresiva. Antes de que pueda responder, se arrodilla lentamente y me jala con él. Está arrodillado sobre su rodilla derecha y su cabeza mira casi directamente hacia abajo, mirando directamente al lado de su bota. Él suelta lentamente mi muñeca. Hago lo mejor que puedo para replicar cómo está sentado, mi mente dando vueltas en confusión. ¿De qué estás hablando? Cállate. Y no mires arriba, incluso está respirando como si tuviera miedo de hacerlo, como si se notara demasiado, como si estuviera tratando de esconderse dentro de sí mismo. Inclino mi cabeza hacia abajo, pero solo lo suficiente. Tengo que mirar. No puedo no mirar. Mis ojos se enfocan a través de los mechones rubios de mi flequillo, hacia adelante, al otro lado del río. A 200 pies de distancia, en la otra orilla hay algo inhumano. Como un ciervo, pero alguna versión distorsionada de un ciervo. 2 de ellos. Criaturas con piel marrón, patas demasiado largas para su cuerpo, cabezas delgadas con astas, sus ojos mirando hacia adelante, no a los lados como tendría un ciervo. Caminan con un lento rechinar erguido sobre sus patas traseras, pero sus piernas son extrañas, estiradas, no deberían poder soportar su cuerpo de esa manera. Son delgados con un cuello aproximadamente un pie más largo de lo que debería ser, pero los estómagos de las criaturas hinchados. Sus brazos se ven igual que sus piernas, un poco posicionados frente a ellos, pezuñas golpeando suavemente en sus abdominales. Se giran juntos y me miran directamente. Forzó mis ojos hacia abajo, inmediatamente puedo sentir el sudor cosquillear en la nuca, el frío se extiende por mis venas. Escucho a Grant, apenas audible, cada palabra con cada aliento exhalado. Yo, dije, no, mires. No debería poder escuchar sus palabras. El agua corriente está a solo unos pasos de distancia. Pero está completamente en silencio. No puedo escuchar mi propia respiración. Ni siquiera escucho el sonido de mi propio corazón latiendo, solo la presión en mis oídos. Grant nunca mira hacia arriba, pero puedo ver que lucha por no temblar de terror, su bota temblando suavemente contra las piedras. Inclino mi cabeza más abajo, trago saliva, mi garganta seca y apretada, las lágrimas picando en mis ojos. Me atrevo a mirar hacia arriba, buscando sus pies. Todavía señalando en nuestra dirección. El cielo se oscurece. El tiempo pasa en silencio. Estoy congelada, mi cuello duele con el esfuerzo de no moverme, mi coxis grita con el peso, mis dedos arden. Todavía ellos miran. Sus pezuñas delanteras golpean suavemente contra sus estómagos hinchados. El sudor gotea de mi rostro a las piedras. Han pasado horas, sentada, inmóvil. Miro a Grant, puedo ver que está respirando, pero no puedo oírlo. Su pecho se mueve con fuerza, los dientes apretados, el sudor brillando en sus patillas y a lo largo de sus sienes. Me atrevo a mirar una vez más. Han empezado a moverse a lo largo de la línea de árboles, cabezas balanceándose, pequeñas pezuñas golpeando las piedras. Se mueven como marionetas en cuerdas invisibles, torpes, tambaleándose contra la gravedad. Observo sus espaldas mientras avanzan entre los árboles hasta que solo son visibles sus astas y sigo mirando hasta que esas también desaparecen. El rugido de los rápidos es repentino y violento en mis oídos. Me alejo de él. Grant exhala, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante las últimas horas. Probablemente lo había hecho. Se levanta y yo me levanto a su lado, aún mirando los árboles. Estiro mi cuello de un lado a otro, una serie de fuertes crujidos. Miro a Grant. ¿Qué diablos? Con una rapidez tan grande que me hace estremecer, él gira y sujeta mi rostro con ambas manos, el miedo en sus ojos es innegable, un peso dentro de él que ha vivido en él durante años, lágrimas brillando en las comisuras de sus ojos. No preguntes. No los viste. ¿Qué quieres decir? Sus dientes al descubierto, acerca mi rostro al suyo, su nariz a solo centímetros de la mía.
Su agarre es firme, dejando claro que no habría vuelta atrás en su mirada. No quieres llevar ese conocimiento. No los viste. No los conoces. ¿Entiendes? Una lágrima corre por el valle de su nariz y mejilla, ¿entiendes? Su voz suplicante. Vacilo, pero no puedo obtener más información de él. Asiento lentamente. Él me suelta y se da la vuelta y camina hacia el sendero de la montaña. Ni siquiera se molesta en mirar hacia atrás. ¿Y el niño? ¿Qué decimos cuando regresemos? Nunca lo encontramos, dice Grant, su voz tranquila y serena. Su miedo había sido tan tangible que no puedo pensar en nada más para discutir. Los parques nacionales no están solo para preservar la naturaleza, Yosemite. Esta noche estará seguro aquí. El viejo guía sintió con firmeza al hablar y por un momento me pregunté si quería animarme a mí o a él mismo. ¿Estás seguro? Mi voz temblaba. Pero traje mi miedo y sostuve la mirada del otro hombre. No sabemos mucho sobre ellos. Pero sabemos que no pueden salir de los parques y sabemos que no pueden entrar en propiedad de los guardabosques. Pensé por un momento en un oso demasiado alto parado afuera de mi ventana en Shenandoah. Y asentí. No regresaré hasta la mañana. Se volvió hacia la puerta de la cabaña del guardabosques, luego se detuvo por un momento con la mano en la perilla. Si logramos sacar a esas personas de aquí, chico, será gracias a ti. El anciano abrió la puerta y caminó hacia la luz dorada y menguante de la tarde. Después de un momento, escuché el rugido de su camioneta y luego el cascabeleo de guijarros. Luego, a través de la ventana, lo vi alejarse. Cerré con cerrojo la puerta y giré la perilla para cerrarla. La pequeña cabaña del guardabosques ofrecía poco en cuanto a entretenimiento. Sus paredes revestidas de madera estaban adornadas solo por la gran ventana, junto a una chimenea. Contra la pared opuesta había un sofá de cuero marrón, descolorido y gastado sin duda por generaciones de guardabosques. Pasando por la sala de estar, una estufa de leña ocupaba la mayor parte de la cocina y un dormitorio espartano contenía solo una litera. La ventana, al menos, ofrecía una vista. Más allá del camino de grava de la cabaña, miré a través del cristal hacia los bordes de un denso bosque, mientras el sol de verano se hundía brillante entre los árboles. Traté de mantenerme ocupado al principio y encontré pequeñas tareas sin sentido para ocupar mi tiempo. Encendí un fuego en la chimenea. Corté algunas verduras. Barrí el piso ya impecable de la cabaña. Mientras trabajaba, me permití entretener la idea de que tal vez la noche pasaría sin interrupciones. Pero cuando me hundí en el desgastado sofá con un libro, supe en lo más profundo que no tendría tanta suerte. Me costaba concentrarme. Las palabras parecían bailar alrededor de las páginas y volvía a leer los mismos pasajes una y otra vez. Pronto me rendí y abrí mi computadora. No fue sorpresa que la pequeña cabaña del guardabosques no tuviera wifi, pero en esta parte del valle tenía suficiente servicio celular para usar el punto de acceso de mi teléfono. Así que me conecté y hojeé, a medias, las noticias. Eran, como siempre parecía ser en estos días, malas. Por curiosidad, hojeé los sitios web de los parques. En todo el país estaban abriendo y cerrando en diversos grados y con todo tipo de condiciones. Fue este conjunto confuso de reglas lo que me llevó a Yosemite y de nuevo a los parques. Cuando el viejo guía me llamó, no me sorprendió. Más bien, estaba confundido de que no me hubiera llamado antes. El mosaico de reglas había llevado a la confusión entre los excursionistas, campistas y aquellos que disfrutaban del aire libre, así que inevitablemente, algunas personas terminaban en lugares donde no tenían permiso para estar. Y se cruzaban con las cosas que llamaban hogar a los parques. Un golpe en la puerta me sacó de la pantalla. Mi corazón saltó a mi garganta y miré por la ventana para ver que el sol ahora se había hundido bajo los árboles. Me puse de pie con cuidado y crucé la pequeña sala de estar. El golpe volvió a sonar. ¿Quién está ahí? Llamé a través de la puerta y mi voz tembló de nuevo. Soy yo, chico, ave. El arrastrado acento del guía sonaba amortiguado e irritado desde el otro lado. Respiré profundamente. Pero cuando alcancé el cerrojo, con mi mano en el fresco deslizador metálico, me detuve. La puerta de la cabaña no tenía mirilla. Pero a través de la ventana en la pared opuesta, donde lo había visto alejarse conduciendo, no vi señales de la vieja camioneta del guía. Y pensé en el bramido de un alce en Yellowstone,
Retiré mi mano del cerrojo y retrocedí. La voz volvió a sonar a través de la puerta. ¿Qué pasa, chico? Cautelosamente, respondí. Fuiste guía en Wyoming. ¿Cuál era el nombre del rancho? Hubo una larga pausa desde el otro lado. ¿Estás en serio, chico? La voz sonaba ahora exasperada. Todavía era el lento y crujiente acento del guía, pero había algo desgarrado y tenso en él. Permanecí en silencio, inmóvil junto a la puerta. Luego, la voz volvió a sonar. Pero diferente esta vez. Ya no era el firme barítono del guía, la voz sonaba ahora como la impresión de un humano, realizada por algo que había escuchado hablar a la gente, pero no tenía las cuerdas vocales adecuadas para producir el habla humana. O como si las palabras fueran compiladas a partir de clips de sonido y reproducidas a través de altavoces chillones y vibrantes. Hazlo a tu manera. Escuché el crujido de grava mientras lo que producía esa voz se alejaba. Primero, con el impacto constante de 2 pies. Luego, con el revoloteo de varios. Logré controlar mi respiración y volví al sofá. Estudiando la puerta por un momento, me pregunté qué tan seguro había estado el guardabosques cuando prometió que la cabaña era segura. También me pregunté qué me depararía el parque a continuación. En cuanto a la primera pregunta, todavía no puedo estar seguro. En cuanto a la segunda, solo tuve que esperar unos momentos. A través de la ventana en la pared opuesta de la cabaña, vi la diminuta forma de un niño arrastrándose desde el borde oscuro del bosque. Por favor, ayúdame. No pude distinguir el rostro del niño, pero podía escuchar su voz lo suficientemente claro. Y sonaba torturada y asustada. Por el brevísimo momento, alguna parte de mí pensó que tal vez este realmente era un niño, seriamente herido. Y tal vez debería salir y ayudarlo. Pero cuando la forma se arrastró desde el bosque, deseché esa idea. Porque el niño no tenía piernas. La mitad posterior de él, debajo de la cintura, era solo una masa amorfa de azul, aproximadamente del color del denim. Y parecía untarse en el suelo mientras el niño se arrastraba hacia adelante. Sacudí la cabeza y me puse de pie para cerrar las persianas. El ser que impersonaba al niño debió darse cuenta de que su actuación no era convincente. Porque mientras me ponía de pie, la forma del niño se levantó sobre 2 manos y más rápido de lo que debería haber sido posible, las usó para escabullirse de regreso al bosque. Volví brevemente mis ojos hacia la puerta, para asegurarme de que el cerrojo aún estuviera cerrado. Y cuando volví a mirar por la ventana, la cosa estaba justo allí. La figura pálida mantenía la forma general de un humano, pero apenas. Tenía todas las características correctas, 2 ojos, una nariz y una boca. Pero casi todas esas características estaban mal, de alguna manera. La cabeza misma era demasiado grande. Redonda, ancha y carnosa, carecía de cualquier definición del tipo que vendría de un esqueleto humano. En cambio, parecía una bola de arcilla que un niño había moldeado a medias en una cara, luego pegado a una escultura. Sus ojos, diminutos, negros y brillantes, estaban colocados ampliamente a cada lado de la cabeza informe. Su boca, no más que una hendidura delgada como una navaja, cortaba a través de la anchura demasiado grande de la cara. Pero su nariz, de alguna manera, era impecable. Como si la criatura hubiera dominado un aspecto único de la anatomía humana y lo hubiera replicado perfectamente. Mientras me acercaba a la ventana, la cosa presionó su rostro espeluznante contra el cristal. Y solo pude quedarme mirando, congelado, el horror frente a mí. Luego, de repente, giró la cabeza hacia el bosque. Hacia algo que se movía detrás de él. Y podría jurar que, por un momento, parecía asustado. Pronto vi lo que había asustado a la bestia. Desde el borde desgarrado del bosque, lo que parecía ser un hombre emergió lentamente hacia la luz. Tenía una larga melena de cabello gris, aunque parecía haber hecho su mejor esfuerzo para atarlo ordenadamente. Su barba también estaba descuidada, pero nuevamente tenía el aspecto de algún esfuerzo de mantenimiento y cuidado. Avanzó, tranquilo y confiado, hacia la pequeña cabaña del guardabosques y la cosa en mi ventana se escapó. El hombre apenas parecía notarlo. Y a medida que se acercaba, olvidé la bestia que, hasta ese momento, me había dejado congelado. Porque cuando los rasgos del anciano se hicieron más nítidos y encontré sus penetrantes ojos azules, el mismo tono exacto que los míos, me di cuenta de que lo reconocía. Reconocí al hombre que había infundido miedo en una de las cosas que acechaban los parques. Aún no seguro de que fuera verdad, dije en voz alta.
papá. Y el anciano solo sonrió. Era demasiado para procesar. En cuestión de minutos, había visto cómo una de esas cosas cambiaba de ser un niño torturado y mutilado a una pesadilla de muñeco de arcilla. Luego, mi padre, años después de presumiblemente muerto, había salido del bosque y lo había asustado. Se acercó a la puerta principal. Cauteloso, aún, de esas pesadillas y sus trucos, con una voz temblorosa intenté desesperadamente formular una pregunta que solo mi papá podría responder. ¿Qué me regalaste para mi cumpleaños número 16? Una 4Runner gris. Respondió con calma, en el profundo y grave murmullo que había heredado. ¿Esa cosa todavía funciona? Tartamudeé y traté de hablar, pero las palabras no salieron. Afortunadamente, el anciano habló de nuevo y no tuve que llenar el silencio. Escucha, sé todos los trucos que hacen esas cosas. Si fuera tú, probablemente no me dejaría entrar tampoco. Así que, ¿qué tal si nos sentamos y hablamos? Y si decides que soy yo y no uno de ellos, me dejas entrar cuando quieras. Aún sin palabras, asentí. Y luego me di cuenta de que él no podía verme, así que logré un patético está bien. Me hundí contra la puerta de la cabaña. Afuera, lo escuché hacer lo mismo. Y así estuvimos, durante horas. Simplemente hablando. Le conté sobre mi vida. Dónde había estado. Lo que había visto. En un momento, incluso tomé mi computadora de su lugar en el sofá y le leí algunas de mis historias de los parques. Y él también me contó un poco. Y me quedé dormido allí, en algún lugar. Y él hizo lo mismo. Puedo escuchar sus ronquidos ahora, a través de la puerta, mientras escribo este mensaje. Escuchar el jadeo de ese anciano nuevamente se siente como retroceder en el tiempo, a las noches tardías y las mañanas de fin de semana de mi infancia. A un tiempo simple, fácil y feliz. Durante esas horas de conversación, no estaba seguro. No estaba 100% seguro. Pero cuando escuché esos ronquidos, supe. Y ahora lo sé. El hombre afuera es mi papá. Edición. Supongo que eso significa que también debo decirles que no soy el chico que publicó el resto de esta historia. Aquí, me llamó el guía, así que supongo que ustedes también pueden llamarme así. Leí la mayor parte de lo que escribió el chico. Cambió algunos detalles, principalmente parece que para que nadie pudiera descubrir quién era. Pero todo lo demás, sin embargo, es todo verdad. Lamento decirlo. Tal vez hayas notado que dije era. Verás, cuando regresé hoy, listo para recoger al chico y hablar sobre las vidas que había salvado, la cabaña estaba vacía. No hay señales del chico y no hay señales del anciano. Lo único que encontré fue una mochila con un cambio de ropa y su computadora, abierta aquí en este sitio. Así que supongo que me toca a mí terminar la historia. Me gustaría poder contarles a todos qué le pasó al chico, pero no lo sé. Tal vez la persona afuera de esa puerta realmente era su viejo. Tal vez los dos están en el bosque juntos ahora. Pero no creo que sea así. Entonces, si alguna vez vas a Yosemite y ves a un excursionista con ojos azules penetrantes y un sombrero azul marino tirado hacia abajo. Y sí, cuando te habla, lo hace con una voz grave y retumbante. Bueno, creo que es mejor que no respondas. Porque puedo decirte esto. Los parques nacionales no están solo para preservar la naturaleza. Encontré 2 cámaras en Yosemite. O tal vez ellas me encontraron a mí. Desperté al sonido de llantos histéricos intercalados con mi nombre. La voz pertenecía a mi mejor amiga, Lie. Su llanto ligeramente nasal y la forma en que sollozaba entre hipos era imposible de ignorar. Rodé los ojos. No había duda en mi mente de que estaba alterada por algo pequeño. Tal vez su saco de dormir se mojó o había una araña en su tienda. Tal vez su elástico para el cabello se enredó en su melena. Había visto cómo se descontrolaba por el daño a su melena perfectamente cuidada antes. No había duda de que nuestra amistad tenía un amor profundo que duraría para siempre, pero a veces me volvía completamente loca. ¿Por qué demonios decidí ir a acampar con ella, tan exigente, en Yosemite, por una semana entera, además? No lo sabía. Di. Volví a escucharla sollozar antes de gritar mi apodo un poco más fuerte. Di. Algo no estaba bien.
Escuché el sonido de neumáticos pesados rodando lentamente sobre grava crujiente y el inconfundible sonido de equipo siendo guardado. Mi teléfono estaba muerto, el cuerpo grande se había deslizado del cable que lo conectaba a mi cargador solar barato. Sin duda, los peores $20 que había gastado en una de esas aplicaciones de cómpralo por menos. Mi reloj marcaba las 8. Basándome en el rocío que se posaba sobre mi tienda gris abovedada y en el ángulo de los rayos, eran las 8 de la mañana. Mierda, dije, saliendo de mi saco momia. Había dormido una hora de más. Debíamos salir para nuestra caminata a las 7. Eso explicaría la histeria. Lee era muy meticulosa y estaría furiosa porque había perdido una hora de nuestro itinerario. La primera parte de la caminata tendría que ser pasada besándola y encontrando una forma de compensar mi tardanza. Me puse mis jeans ligeramente húmedos. Extrañamente olían a moho, o a ropa mojada que no se había secado en unos días. Si mi ropa ya se estaba echando a perder después de 2 días en una tienda, este sería un viaje muy largo. Lie. Baja el tono de voz, escuché decir a un hombre. Mi corazón se hundió y mi respiración se entrecortó. No conocía esa voz. Hemos hecho todo lo que pudimos. Es hora de irnos. Sube al coche y terminaremos de guardar el equipo. No, pensé para mí misma. No, Lie, no vayas con él. Me apresuré a ponerme las botas. Mis dedos se cubrieron de barro al agarrar las suelas y los trozos de una sustancia arcillosa, pasto y ramitas alrededor de mi saco momia. ¿Qué diablos?, dije en voz alta, interrumpida por otro sollozo fuerte de mi amiga. La cremallera de mi tienda se abrió con facilidad y salí disparada afuera. No. Lie, no vayas con ese hombre, grité. La escena que me recibió fuera de mi tienda fue impactante. Coches de policía, personas caminando con chaquetas del FBI, guardaparques reunidos sobre mesas de picnic cubiertas de mapas cuadriculados. Algo terrible había sucedido, de eso estaba segura. Lie, grité de nuevo, corriendo hacia ella. La expresión de sorpresa en su rostro cuando giró el cuello para mirarme me heló la sangre. Dio un paso atrás, me señaló con el dedo y gritó. Espera. ¿Qué? Lie, ¿qué pasó? El campamento quedó en silencio. Todos se giraron hacia mí, con la boca abierta. Un perro de rastreo comenzó a aullar. Desde mi derecha, vi a gente corriendo y me preparé para el impacto. ¿Mamá? ¿Papá?, pregunté cuando reconocí sus rostros. Fui abrazada y sentí sus manos corriendo por mi cara, mi cabello y mi cuerpo. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Dónde has estado?, preguntó mi mamá. Su rostro estaba manchado de lágrimas. Su cabello parecía que no había sido peinado en días. Te hemos buscado por todas partes. Por todas partes. Mi cabeza daba vueltas y sentía que iba a vomitar. Eso es imposible. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Les tomaría al menos 2 días conducir hasta acá. Tuve que gritar para que mi voz se sobrepusiera al grito de Lie. 2 hombres intentaban hacerla sentar, dándole agua, y luego noté a sus padres flanqueando la otra mesa de picnic. Sus ojos me lanzaban miradas asesinas, como era de esperar, ya que no nos llevábamos exactamente bien. Los perros ladraban más fuerte, uno específicamente tirando del guía hacia mí. Su rostro estaba lleno de confusión y él intentaba desesperadamente que el perro se calmara. El perro no obedecía. Imposible, lo escuché susurrar. Un agente de la FBI cerró rápidamente la distancia desde una SUV negra con ventanas oscuras a juego. Dionne, dijo, su voz seria e implacable. Balbuceé algo que esperaba sonara como una confirmación antes de pedir que alguien me dijera qué diablos estaba pasando en este campamento. ¿De dónde vienes?, preguntó. De mi tienda, respondí, confundida. Miren, no sé qué está pasando. Sé que Lie puede ser exagerada, pero solo me quedé dormida una hora más. ¿Por qué no me despertó? Incluso cuando estas palabras salieron, sabía que la pregunta era estúpida. Este circo no estaría sucediendo por alguien que se quedó dormido. Mi mente intentaba retroceder a la noche anterior. ¿Qué hicimos? ¿Conocimos a alguien? ¿Alguien estuvo peleando? ¿Escuché algo extraño? Más importante aún, ¿cómo había dormido a través de toda esta gente que entraba al campamento? Despertarte. Inclinó la cabeza hacia un lado y estrechó los ojos. Sabía algo, podía decirlo.
No confiaba en él, ni en su portapapeles, ni en su cabeza rapada. Dionne, has estado desaparecida durante 6 días. Imité al guía de perros que ahora consolaba a un pastor alemán visiblemente sacudido e incómodo. Imposible. Eso no puede ser. Acabamos de llegar el lunes. ¿Qué es esto? ¿Estoy en uno de esos programas de bromas? ¿Tácticas de miedo? Eso es verdad. Todos ustedes son actores. Un hombre vestido con un uniforme azul oscuro y llevando una bolsa de emergencia se acercó corriendo a mi lado. Empezó a enrollar las mangas de mi sudadera. Lo aparté de un manotazo antes de gemir de dolor. Ya es suficiente, dije. Esta broma se acabó. ¿Dónde están las cámaras? Salgan, salgan, grité. El técnico de emergencias médicas agarró mi brazo con fuerza y enrolló mi manga. Gaspé cuando vi una serie de largos arañazos que iban desde la carne carnosa de mi brazo superior hasta mi muñeca. Puso su mano en la parte baja de mi espalda y comenzó a llevarme a la mesa de picnic más cercana. Mamá, papá y el agente del FBI esquivo me siguieron. Podía escuchar los gritos frenéticos de Lie disminuir a un gemido. Mamá, ¿qué es esto? Di, has estado desaparecida durante 6 días. ¿Recuerdas algo?, preguntó, sosteniendo suavemente mi barbilla en sus manos. ¿Algo en absoluto? Oh, mi niña. Mírate. Fue entonces cuando empecé a sentir el dolor. Dolor en la mandíbula donde estaba su mano. Dolor al parpadear. Rigidez en mi espalda que parecía que necesitaría al mejor quiropráctico del mundo para arreglar. Y mientras me quitaba la sudadera y enrollaba los pantalones como el técnico de emergencias médicas solicitó, vi una mezcla de arañazos y cortes en mi piel. No entiendo, dije entre dientes. Acabamos de llegar. Fuimos a hacer senderismo. No recuerdo nada después de eso, solo despertar esta mañana en mi tienda con Lie gritando. El agente del FBI cruzó los brazos sobre su pecho pesado y sólido. No me gustaba la actitud ominosa ni la forma en que metía sus pantalones de carga negros dentro de sus botas negras bien atadas. Parecía estar listo para la guerra, no para buscar a una treintañera desaparecida. Esa caminata fue hace 6 días. Según Lie, ustedes dos estaban jugando, recogiendo flores silvestres y saltando detrás de los árboles. De repente, simplemente desapareciste. Eso no puede ser cierto, sin embargo, si me desperté en mi tienda. Mi tienda. Esta mañana. Excepto que no estabas allí en nuestra patrulla de las 4 de la mañana. Además, los perros de rastreo habrían encontrado tu rastro y nos habrían alertado esta mañana. Es hora de ser honesta con nosotros porque esto podría ser un delito muy grave. ¿Cuándo llegaste y dónde has estado? Te estoy diciendo la verdad. Mi cuerpo comenzó a temblar. Mi mente dolía tratando de entender lo que estaban diciendo. Tenía que recordar lo que sucedió anoche, al menos la noche que consideraba ser la anterior. No recuerdo nada. Creo que recuerdo estar en el sendero, pero no estoy segura. Necesito acostarme, dije, intentando ponerme de pie. El técnico de emergencias médicas puso su mano en mi hombro. No se necesitaba mucha fuerza para mantenerme en su lugar, además de la multitud de agentes, oficiales y perros alrededor de mi tienda. Vi a los perros de búsqueda dando vueltas. No estaban señalando nada. No estaban alertando a sus guías sobre nada alrededor de mi tienda, ni siquiera mi saco de dormir. Ni siquiera estaban detectándome a mí. Pero el pastor alemán que había captado mi olor esta mañana cuando salí, no estaba allí. Todavía estaba al lado, temblando visiblemente con un guía confundido y preocupado. Otro agente salió de la tienda y levantó una mochila de cuero marrón vintage. ¿Es esto tuyo?, preguntó, mirándome a los ojos. Nunca había visto esa mochila antes. Lie sabría que no era mía también. Nunca se vería conmigo en público si llevaba algo tan anticuado. Había un largo arañazo en el frente, igual que los que tenía en mis brazos. Sí, mentí. Fuerte. Rápido. Eso es mío. Lo llevé conmigo de excursión. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Por alguna razón, sabía que necesitaba que dejaran esa mochila en paz. Contuve la respiración cuando el agente no lo hizo y comenzó a abrirla. Sacó una vieja libreta de cuero y hojeó las páginas. Todas en blanco. Luego sacó una cámara de estilo de cuerpo más antiguo. Noté que no tenía pantalla en la parte trasera.
¿Película? No, grité. Por favor. La película dentro es para una próxima exposición de arte. No puedo permitirme perder el adelanto ni pagarlo de nuevo. Por favor. Revelaré la película y si hay algo en ella, se lo haré saber. Confíen en mí. Miré con asombro mientras sacaba otra cámara. Más nueva, obviamente digital. ¿Esta también es tuya?, preguntó. Asentí, pero no me creyó. ¿Marca y tipo? Si es tuya, deberías saberlo. Me estaba poniendo a prueba. No me gustaba. Quería las cámaras, pero yo también. Canon 40D, adiviné y esperaba tener razón según lo que podía ver del cuerpo y las marcas. Un 40D lo colocaría en algún lugar alrededor de los 13 años. No me gusta hacer senderismo con mi cuerpo más caro, dije, esperando que no supiera que la cámara tenía solo unos 10 megapíxeles y era un desperdicio colosal de espacio y peso para alguien con un teléfono inteligente, o alguien que afirmara estar tomando fotos para una galería. Ni siquiera podría vender fotos de stock tomadas con esa cámara. Dejé escapar el aliento cuando lanzó el cuerpo de la cámara de nuevo a la bolsa y llevó el suave cuero hacia mí. Lo colocó junto a mí y se volvió hacia la tienda. Sigue catalogando todo lo que hay dentro. Toma muestras de esa tierra. Fotografía todo lo nuevo. Nada más se va, dijo. Quería sentir que había ganado, pero en el fondo sabía que me dejó quedarme con esa bolsa por alguna razón. Todo lo demás que me pertenecía estaba siendo etiquetado, embolsado y colocado en contenedores. Incluso yo sabía que este era un comportamiento extraño para un caso simple de perdido y encontrado. Gemí y grité cuando sentí el ardor del alcohol contra mi piel. Este va a necesitar puntos de sutura, dijo el técnico de emergencias médicas. Probablemente deberíamos llevarte al hospital. Tomaremos algunas radiografías y análisis de sangre. ¿Recuerdas la fecha de tu última vacuna contra el tétanos? 2013, lo tomé antes de hacer un viaje por el sudeste asiático. Bien. También te dieron una vacuna contra la rabia, dijo, mirando fijamente los arañazos. No. Quiero decir, no creo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Nada, dijo él. Pero la forma en que sus dedos se detuvieron sobre un arañazo particularmente profundo en mi codo no parecía ser nada. Cuando se dio la vuelta para alejarse, noté que la parte trasera de su camisa también decía FBI y sus pantalones cargo también estaban metidos firmemente en las botas. Era más musculoso que cualquier técnico de emergencias médicas que hubiera visto y la gruesa cicatriz en su tríceps parecía tener la misma línea dentada que una en mi pierna. De alguna manera, no pensé que una vacuna contra la rabia importara en absoluto. ¿Dónde estabas?, gritó Lie, apareciendo frente a mí. Estaba preocupada. No he dormido. No me he duchado. Te buscamos por todas partes. En todas partes. ¿Entiendes? Helicópteros. Gafas especiales. Cientos de personas. En todas partes. Cuando levanté la vista, su rostro parecía envejecido. Su piel seca, un pecado mortal en su libro. Bolsas pesadas se asentaban bajo sus ojos, más llenas que las bolsas de compras en la venta anual de Nordstrom. Su rostro fue lo primero que me hizo creer lo que todos habían estado diciendo. Lie nunca permitiría que la hicieran lucir tan mal si esto fuera un programa de bromas. De repente, la escala de operaciones a mi alrededor se asentó. Esto era real. Algo había sucedido, algo de lo que no se suponía que volviera. Necesitaba ver lo que había en estas cámaras y supe en mi instinto que absolutamente no podía ir al hospital al que querían llevarme. Continuación, hay algo realmente mal en el Parque Nacional de Yosemite. Una suave electricidad impregna el aire. Puedo sentir cómo roza mi piel, erizando el vello de mis brazos. Puedo escucharlo, un ligero zumbido como el de un pequeño mosquito atraído por el calor de tu oído. No estoy seguro si es emoción, lo desconocido, miedo, o la probabilidad más alta, algo realmente está mal en Yosemite. Lie y yo vinimos aquí para cumplir mis sueños de explorar el parque. Pero ahora son las 2 de la mañana y necesito hablar contigo sobre lo que ha estado sucediendo. No he dormido porque mi cuerpo duele, mi mente duele, y mi cerebro no se tranquiliza. Estoy tratando desesperadamente de recordar qué sucedió los últimos 6 días, los 6 días que supuestamente estuve desaparecido. Los 6 días que mi familia, amigos,
guardabosques del parque, policía local y voluntarios pasaron buscándome por el parque. Después de 5 horas de interrogatorio con el agente Stone, estábamos demasiado exhaustos para volver a Carolina del Norte. Habría un viaje de 2 días por delante. Mis padres decidieron reservar una suite en el Yosemite Valley Lodge por 2 noches. Una noche para dormir y recuperarse, un día para asegurarse de que no necesitaba atención de emergencia después de todo, y una noche más para calmar los nervios antes del viaje de regreso. Una vez que nos metimos en la habitación, no pude evitar escuchar el ajetreo de pies caminando por el pasillo. Parecía que todas las puertas de nuestro piso se estaban abriendo para nuevos huéspedes. Pero nunca escuché el sonido característico de una maleta siendo arrastrada por el pasillo, un niño caminando ansiosamente adelante, o alguien que luchara con llaves en manos que llevan demasiado. Cuando escuché el sonido de las suelas de goma pesadas golpeando la alfombra, supe lo que vería por el ojo mágico. El agente Stone estaba en el pasillo. Y a través del ojo mágico vi algo más. Se acercó directamente a nuestra puerta y adjuntó algo en el exterior. Escuché un clic, vi cómo tiraba de algo justo fuera de mi vista y observé cómo guardaba un juego de llaves en su bolsillo. Lo que puso en la puerta no lo sabía, pero estaba seguro de que quería mantenernos adentro. Nunca en mi vida me he sentido claustrofóbico, pero mi corazón empezó a latir, mis palmas se volvieron húmedas y pequeñas gotas de sudor aparecieron en mi línea del cabello. Di, siéntate, dijo mamá. Bostezó y miré el reloj. En este punto, eran solo las 10 de la noche y si teníamos hambre. ¿Y si necesitábamos sacar algo del coche? Aún peor, ¿y si había una emergencia y estábamos atrapados como animales? Había pizza en la mesa, refrescos y vodka en la nevera, y todo lo que teníamos estaba fuera del coche. Al menos todo lo que me dejaron llevar del campamento. Una mochila vintage de cuero marrón que no era mía, mi teléfono celular y mi cuerpo. Después de ducharme, incluso vinieron por mi ropa. ¿Por qué no intentamos dormir?, dijo ella. Tengo algo de melatonina. Preferiría vodka. Que alivie la tensión. Ella rodó los ojos, sabiendo que era mejor no decir nada más. Todos estábamos nerviosos. Algunos de nosotros simplemente enfrentamos las situaciones de manera diferente. ¿Has visto mi teléfono celular, mamá? Sí, lo enchufamos. Justo allí, dijo, señalando hacia el enchufe en la mini cocina. Me acerqué y busqué por la encimera. No está aquí. Sí, lo está. Di, está justo ahí junto a tu mano. Agarré el Google Pixel. La funda de silicona rosa suave se sentía familiar, pero nunca elegiría algo tan llamativo. Este no es mi teléfono, mamá. Tengo un iPhone. Ella rodó los ojos más que antes. Di, no. Estuve contigo cuando hiciste la actualización. Fuiste por el iPhone pero saliste con ese porque la calidad de la cámara era mejor. ¿No lo recuerdas? Estuvimos en la tienda casi 2 horas. No tenía idea de qué estaba hablando. Adam, mi novio, trabajaba como gerente de distrito para el operador. Mi teléfono estaba en mis manos 2 días antes de su primer envío de stock. El rostro de mamá estaba apretado, su cabeza inclinada hacia la derecha, los ojos escaneándome como si fuera alguien a quien no conocía. Tomé el teléfono y escribí mi contraseña. La pantalla se abrió. Mi perro, Waffles, estaba en la pantalla de inicio. Abrí la galería de la cámara y encontré un montón de fotos que recordaba. Y algunas que no. Debo haber golpeado realmente la cabeza o algo así. Lo siento, mamá. No te preocupes. Has pasado por algún tipo de trauma. Lo descubriremos. Solo recuerda tener paciencia con nosotros también. Con un gesto de mi cabeza, ella sabía que había un acuerdo mutuo e ignoró cuando me serví un vodka con soda sobre hielo. Tomando asiento junto a la ventana de piso a techo que daba a las cataratas, deseaba tener un buen libro con el que abrigarme. Cualquier cosa llena de fantasía o la vida de otra persona en la que pudiera sumergirme en lugar de la mía. Aún sudorosa, pensé que un poco de aire fresco me haría bien y abrí la ventana. El sonido de las cataratas corriendo sobre las rocas llenó la habitación, el agua resbalando por el borde irregular tan fácilmente como el vodka por mi garganta. Me moví para hacer otra bebida y recordé la mochila. El viejo cuaderno rojizo y manchado me hipnotizó. Todas las páginas estaban vacías. En blanco. No podía imaginar quién llevaría un libro tan hermoso, a un lugar tan hermoso, y lo dejaría vacío.
Ni una palabra. Ni un dibujo. Nada. Pasé mi pulgar sobre el cuero suave y fue entonces cuando noté las iniciales grabadas en la esquina inferior derecha. SDA. Las iniciales de alguien. ¿Pero de quién? Mi instinto me dijo que mirara primero la vieja cámara. Y efectivamente, en la parte posterior estaban las mismas iniciales. SDA, grabadas en el vinilo de sensación de cuero viejo emplateado. Pasé los dedos por la parte inferior y encontré el botón de plata que quería, lo presioné, levanté la palanca en la parte superior y rebobiné la película dentro. Me sorprendió que el rollo no hubiera sido rebobinado ya. Mientras estaba absorta en mi adoración por la cámara y el sonido de las cataratas, escuché un estruendo. Un tipo de gruñido terrenal seguido de un crujido. El sonido de un rayo que se rompe sin el brillante destello que lo sigue, un gran látigo siendo azotado por el aire, algo. Esta fue la primera vez que se me erizó el vello. Un grito siguió, cortando la noche. Mamá, ¿escuchaste eso? Ella me miró como si hubiera perdido completamente la razón, pero alguien había escuchado y sentido lo que acababa de experimentar. El inconfundible sonido de un coro de puertas abriéndose junto con el golpeteo de botas de goma pesada sobre la alfombra resonaba. Corrí hacia la puerta y miré por el ojo mágico. El agente Stone estaba otra vez frente a nuestra puerta. No podía ver sus manos, pero podía decir que estaba probando lo que había puesto contra nuestra puerta temprano. Golpeé el pesado marco. Agente Stone, llamé, viéndolo levantar la vista. Sentí como si pudiera verme a través del ojo mágico, ver mi alma. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y lo vi sonreír torcidamente. Déjanos salir, por favor. ¿De qué estás hablando?, preguntó mamá, acercándose a la puerta. Agarró el picaporte, giró y tiró. La puerta no se movió. Bueno, eso es raro. La puerta debe estar atascada. Llamaré a la recepción. Cuando miré nuevamente por el ojo mágico, el agente Stone se había ido. El pasillo estaba en silencio. No había ni siquiera un timbre de ascensor, una puerta de escalera abriéndose, nada. La recepción nunca respondió. Durante 2 horas llamamos pero nunca nos conectamos con una persona. Mamá eventualmente se rindió y se quedó dormida, uniéndose a papá en su habitación por la noche. No se volverían a mover, ni siquiera cuando los gritos desgarradores comenzaron solo 1 hora después. Tenía que saber qué había en la cámara digital. Conecté el cuerpo al cargador de mi teléfono y esperé a que se encendiera una luz para indicar que se estaba cargando. Nada. Por supuesto que no. Este enchufe solo era para transferir datos, no datos y carga. Tendría que encontrar un cargador de batería en algún lugar o un lector de tarjetas SD. Abrí la ranura que sostenía la tarjeta y reí. 8 gigas. Recordaba cuando 8 gigas se sentían como un regalo. Mamá tenía su computadora aquí, pero si iba a ver estas fotos, mi alma sabía que tenía que ser en privado, en un dispositivo en el que confiara, que solo había estado en mis manos. Las cámaras volvieron a la bolsa, junto con el cuaderno. Cerré apresuradamente la ventana y caí de rodillas, acurrucándome junto al vidrio, esperando ver algo, o alguien, o cualquier cosa que me diera una pista sobre lo que estaba sucediendo. Y justo hace 1 minuto, a las 2:28, sucedió. Helicópteros. 10 para ser exactos. Grandes, de tipo militar. Pero no aterrizaron. Hombres descendieron de cuerdas, rapelando hacia el dosel del bosque a medio camino entre el albergue y las cataratas. Una suave luz azul comenzó a emanar desde donde supuse que aterrizaron. Esperaba que fueran sus linternas frontales o algún tipo de equipo, pero en lo más profundo sabía que no lo era. Lo que sea que estuviera allí afuera, lo que sea que estuviera con ellos, eso es lo que me dejará con cicatrices en mi cuerpo, agujeros en mi memoria, y estoy seguro de que está en la habitación conmigo, parado sobre mi hombro. Puedo sentirlo, sea lo que sea, enviando electricidad sobre mi piel. Estamos juntos ahora, ya sea que quiera ser parte de ello o no. Respiré hondo y miré detrás de mí. No había nada. Miré hacia el bosque. Nada. Ni siquiera una pizca de luz o movimiento. Abrí un poco la ventana. Nada. Ni un sonido. Ni siquiera el rugido de las cataratas que no podían simplemente ser apagadas. Y luego volvió a suceder. El gruñido bajo y el crujido. Sentí un estallido en mi cuerpo, un rápido golpe de electricidad,
y cerré la ventana antes de poder escuchar ese aullido horrible otra vez. Soy un guardabosques del servicio forestal y tengo una historia perturbadora que contar. Durante muchos años, yo, Matt, disfruté del silencio de este bosque. A lo largo de mi vida, me había acostumbrado a sus susurros, conociendo cada árbol, cada sendero, así como mis propios dedos. Era el guardián del bosque, una persona que se conectaba con la naturaleza en un nivel que otros solo podían soñar. Mi rutina matutina comenzaba despertando con la melodía de los cantos de los pájaros. Me encantaba ese sonido, me recordaba que cada nuevo día me daba la bienvenida al abrazo de este reino verde. Después de vestirme, al salir de mi modesta cabaña, me recibía el fresco aire de la mañana impregnado con el aroma de la frescura. Mi trabajo era una parte de mí, y yo era una parte de él. Monitoreaba la condición del bosque, verificaba la salud de los árboles y cuidaba de la biodiversidad. Ser guardabosques no era solo un trabajo para mí, era una vocación. Mi comunicación con estos sabios árboles, hojas verdes y arroyos vivos me hacía feliz. La gente podría haber pensado que una vida así era monótona, pero para mí tenía su propio ritmo, su propia armonía. Este bosque se convirtió en mi hogar y yo era su guardián. Mis días pasaban en tranquilidad y parecía que nada podía perturbar esta existencia idílica. Sin embargo, el destino tenía algo preparado para mí que cambiaría todos mis cimientos. Y así comenzó. Al principio, no presté mucha atención a estas extrañas huellas, esperando que fueran simplemente el resultado del paso aleatorio de alguna criatura salvaje. Sin embargo, mientras las observaba más tiempo, se convirtieron en un rompecabezas que no podía ignorar. Estas huellas eran diferentes a cualquier cosa que hubiera visto. Eran demasiado grandes para zorros o mapaches y demasiado inusuales para pertenecer a un oso. Ninguno de los animales conocidos por mí en este bosque podía dejar tales huellas. Mi conocimiento de la fauna local era impecable, pero estas impresiones desafiaban el orden habitual. Comencé a despertarme por las noches, pensando en estas huellas. Me perseguían en mis sueños, dejando un extraño residuo de inquietud. Recorrí el bosque de un lado a otro, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero simplemente no encajaban en la imagen de este mundo. Quizás era alguna especie nueva con la que no estaba familiarizado. Me sumergí en mis libros, hojeando páginas, pero no encontré nada similar. Mis ansiedades se intensificaron con cada día que pasaba. Sentía como si algo insondable hubiera penetrado este bosque, arrojando una sombra de lo desconocido sobre él. Cuanto más buscaba lógica en estas extrañas huellas, más se volvían místicas. Parecían perseguirme, acercándose a mi cabaña. Por las noches, cuando el bosque se quedaba en silencio, escuchaba el susurro de las hojas y algo pesado moviéndose, dejando detrás de sí estas enigmáticas huellas. Una presencia desconocida flotaba en el aire, como un fantasma que no puedes ver pero sientes que está ahí. Tenía la sensación de que me estaban observando, y ese pensamiento me perseguía. Por las noches, escuchaba pasos alrededor de la cabaña, pero al salir no encontraba a nadie. Mis nervios estaban al límite. Durante el día, intentaba concentrarme en mi trabajo, cuidando del bosque, pero cuando caía la noche, extraños sonidos y huellas regresaban como fantasmas del pasado. Empecé a perder el sueño, y cada susurro me ponía en alerta. El miedo me atrapó, y me di cuenta de que esto era algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Algo que desafiaba la explicación en términos científicos. Sabía que no podía quedarme en este estado de ansiedad. Las respuestas necesitaban ser encontradas antes de que la sombra de lo desconocido me consumiera por completo. La noche se volvió aún más ominosa cuando extraños sonidos resonaron alrededor de la cabaña. Susurros no identificados y ruidos penetraron la oscuridad del bosque, como si la propia naturaleza me murmurara secretos incomprensibles. Estos sonidos avivaron la ansiedad, y mi capacidad para discernir su naturaleza solo intensificó mi malestar. Una mañana, al despertar, noté que la línea telefónica que me conectaba con el mundo exterior estaba cortada. Mi mirada se fijó en los cables cortados que llevaban a mi cabaña. Esto iba más allá de simples ruidos extraños en la noche. Alguien o algo parecía haber cortado deliberadamente mi último vínculo con la realidad. A través del denso follaje del bosque, miré, tratando de discernir señales de quién o qué podría haber perpetrado tal acto. Mi Rafo se convirtió en mi único aliado en esta lucha contra lo desconocido.
Lo cargué, sintiendo que pronto esta arma podría convertirse en la última línea de defensa en esta extraña danza con o no familiar. Sin embargo, incluso armado hasta los dientes, me di cuenta de que no sabía a qué me enfrentaba realmente y que mi cabaña, antes considerada un refugio, se estaba convirtiendo en una trampa en algo más allá de mi comprensión. El resplandor gris del atardecer se filtraba lentamente entre los troncos de los árboles mientras me aventuraba nuevamente en el bosque, armado con mi rifle y un agudo sentido de peligro invisible. Los sonidos nocturnos, las huellas y la línea cortada continuaron perturbando mi paz, y mi trabajo se volvía cada vez más tenso. Avanzaba con determinación solo cuando el sol ascendía a los cielos. Un día, abriéndome paso entre el denso follaje, sentí ojos sobre mí. Algo invisible se escondía en el bosque, moviéndose entre los árboles como niebla, pero no podía discernir sus contornos distintos. Mi corazón frenó su ritmo y escudriñé la oscuridad circundante, tratando de localizar la sombra que se encontraba en la penumbra. Continué trabajando, pero solo a la luz del día. Cada sonido, cada movimiento de los árboles podía ser señales de un desconocido que se acercaba. El rato se convirtió en mi guía y apoyo. Sin embargo, incluso con las manos armadas, me sentía vulnerable frente a esta entidad misteriosa que parecía observar cada paso que daba. Un día, mirando hacia la parte impenetrable del bosque, lo noté. Algo cubierto de espeso pelaje negro, que se alzaba sobre 2,5 metros, con rasgos humanoides. La mirada de la entidad y la mía se cruzaron por un momento, helando la sangre en mis venas. Corrí hacia mi cabaña, sin atreverme a mirar atrás, y pasé toda la noche dentro, esperando el próximo día, confiando únicamente en la luz del sol, el único aliado en esta lucha contra algo que acechaba en las sombras. Con el amanecer, mientras los primeros rayos del sol atravesaban las ramas, decidí con resolución descubrir lo que se escondía en las profundidades de este bosque. Mi experiencia como guardabosques y manos armadas con un rifle llevaban confianza, pero incluso los más valientes se enfrentan lo desconocido. Las huellas me llevaron más profundamente en el bosque, donde incluso el cazador más experimentado raramente se aventuraba. Y allí, entre la densa maleza, lo vi. Era algo que desafiaba la descripción, una criatura de las pesadillas. El rostro, aplanado y cubierto de pelaje, se asemejaba a una híbrida pesadillesca entre un oso y un humano. Su anatomía parecía grotesca y alienígena, una boca ancha con dientes afilados añadía horror a este extraño ser. La criatura permaneció ajena a mi presencia y continuó moviéndose más profundamente en el bosque. Mis piernas pulsaban con determinación y decidí seguirlo. En algún momento, asusté a una bandada de pájaros cercana y la criatura me notó. Resultó ser aún más imponente y masiva de lo que pensaba. Ahora, parado frente a ella, comprendí su naturalidad y entendí que estaba enfrentando algo más allá del alcance de mi experiencia. Ojos gigantes de un naranja vibrante me miraban intensamente y sentí una mirada escalofriante perforar mi alma. La criatura era como una pesadilla viviente, una creación que parecía fuera de lugar en este mundo. Mi determinación vaciló y el terror se apoderó de mí al darme cuenta de que mi rifle, una vez capaz de manejar osos, ahora parecía impotente contra esta entidad. Un disparo rompió el silencio del bosque, y en ese momento sentí que el destino de esta extraña criatura quedaba inexorablemente vinculado al mío. Su grito atravesó el aire, llenándolo de un eco ominoso. Sin embargo, a pesar de los evidentes signos de dolor, no cayó de inmediato. En cambio, la criatura se lanzó al bosque, su sombra desapareciendo entre los árboles. Una mezcla de adrenalina y miedo me impulsó a correr de vuelta a la cabaña. Los sonidos resonaron detrás de mí, intensificándose con cada paso que daba. De repente, me di cuenta de que la criatura a la que disparé había decidido buscar venganza. Sus rápidos pasos se acercaron, y pude sentir mi cuerpo empapado en sudor frío. Durante largos minutos, corrí a través de los espesos matorrales, mi corazón latía furiosamente y mis pulmones ardían. Los sonidos de la persecución se volvieron más persistentes, como si la criatura se hubiera transformado en una fuerza invisible lista para engullirme. Al acercarme a la cabaña, sentí como mis piernas perdían fuerza. Mi mirada escudriñaba ansiosamente los alrededores, tratando de captar cualquier señal de que, sin duda, estaba siendo perseguido. La criatura estaba decidida a no dejarme ir, y sabía que mi vida, una vez más, dependía de la única decisión que podía tomar en ese momento. Mis piernas, tan pesadas como piedras, finalmente llegaron a la cabaña. Con las últimas reservas de adrenalina, cerré la puerta con fuerza,
creando una barrera confiable entre yo y el monstruo que me perseguía. Sin embargo, incluso a través de la gruesa puerta de madera, los sonidos de su rugido ominoso penetraron. El silencio en el bosque fue destrozado por este aullido que emanaba desde lo más profundo del bosque, llenando el aire de miedo y aprensión. Tenía que tomar una decisión difícil, quedarme en la cabaña y enfrentar algo que ni siquiera podía ver o reunir las últimas fuerzas y escapar. Al escuchar que la criatura comenzaba a derribar la puerta, me di cuenta de que no tenía elección. Disparé todos los cartuchos hacia las puertas y las balas perforaron la madera con un crujido sordo e inquietante. La criatura gritó de dolor y escuché sus pasos alejándose. Fue solo un respiro temporal y entendí que el monstruo regresaría, listo para una venganza cruel. Privado de opciones, recargué el rifle y corrí en la dirección opuesta hacia el bosque, buscando salvación. A 15 kilómetros de mi cabaña se encontraba un pueblo, mi única oportunidad de rescate. El miedo me consumía y corrí a través de espesos matorrales, sintiendo que mi vida pendía de un hilo. Mis piernas, casi negándose a obedecer, me llevaron a través de la oscuridad del bosque. Los sonidos de los gritos enfurecidos de la criatura detrás de mí enfatizaban que no tenía intenciones de retroceder. Con cada paso, la oscuridad se espesaba y podía escuchar el coro vespertino de la naturaleza siendo reemplazado por el aullido ominoso de mi perseguidor. Agotado y asustado, llegué al pueblo, donde los residentes sorprendidos y temerosos me dejaron entrar en una de las casas. Allí, mientras recuperaba el aliento, escuché a una anciana del pueblo comenzar a desvelar antiguas leyendas sobre el amo del bosque, un ser capaz de regeneración e impermeable a las armas mortales. Contó cómo muchos cazadores habían desaparecido en este bosque al intentar cazar al amo. Sin embargo, al haberme aventurado en estas tierras oscuras, me había encontrado cara a cara con él y logrado sobrevivir. Fue asombroso para mí descubrir que la criatura era realmente el amo del bosque y no me dejaría ir tan fácilmente. Esa noche, me di cuenta de que había sido testigo de algo más allá de los límites de la realidad y había logrado escapar de una muerte segura. Soy un guardabosques, y para sobrevivir, tuve que establecer mis propias reglas. Llevo menos de 6 meses como guardabosques y casi renuncio en mi primera semana. Verás, siempre he preferido estar en la naturaleza en lugar de la ciudad, principalmente porque disfruto del silencio, y cuando era niño, viendo programas de conservación de la naturaleza como el Crocodile Hunter y otras historias, me encantaban los animales. Sin embargo, las cosas que he visto y con las que he tenido que lidiar, no estoy seguro de que se clasifiquen como reales. La primera noche que llegué a trabajar, llegué 10 minutos antes, y poco sabía en ese momento que era el peor error que cometí en mi primer día. Es un parque pequeño y no necesitaba más de 2 guardabosques en el lugar al mismo tiempo, pero la mayoría de las veces solo teníamos uno. Fui recibido por el guardabosques del turno anterior a mi llegada y me dieron las indicaciones de lo que haría esa noche, principalmente pasar el rato en el edificio de información y monitorear las cámaras de senderos y sitios. Cada par de horas en el turno de 10 horas, patrullaría uno de los 4 cuadrantes en los que se dividía el parque. Lo que nadie me dijo en mi primer día es que el guardabosques del turno de noche desaparece o muere en la primera semana. Descubrí esto más tarde esa noche, y no fue el guardabosques del primer turno quien me lo contó. Después de las primeras 2 horas monitoreando cámaras y ayudando a las 2 personas que pasaron por el centro de información, salí a patrullar, eligiendo el cuadrante al azar. Al final, decidí ir al cuadrante este, una de las áreas más tranquilas del parque. Subí al auto de patrulla, más parecido a un buggy o un ATV que a un automóvil, y me dirigí hacia el cuadrante este. Fue un viaje tranquilo en su mayor parte, excepto por los sonidos de los grillos y el eventual ulular de un búho. Pero a medida que me acercaba al cuadrante este, noté que los sonidos comenzaron a desaparecer, lentamente pero seguramente, hasta que todo quedó en silencio. De todas formas, prefería el silencio, así que la desaparición de los sonidos fue menos alarmante y más reconfortante para mí. Tenía una sonrisa en mi rostro mientras comenzaba mi recorrido. Esperaba no encontrar muchos, si es que había alguno, campistas en esta sección del parque. Pero a mitad de mi patrulla, me encontré con un hombre calvo tambaleándose por el sendero. Detuve el auto a cierta distancia de él, con los faros débiles brillando directamente sobre él. Saqué mi linterna y salí del auto, acercándome al hombre que cojeaba. Disculpe, ¿está bien, señor? No parece estar bien. Se detuvo en seco cuando lo noté, pero apenas me di cuenta de ello mientras me acercaba.
Lo único que me pareció extraño fue que el hombre tenía la cabeza inclinada hacia abajo, proyectando una sombra sobre su rostro. Hablaba con un impedimento del habla, hablaba lentamente y profundamente, y sonaba como si tuviera la boca llena de pan. Ran. Ger no había movido ni un músculo, y nunca vi abrir su boca mientras hablaba. Me pareció extraño y me detuve con un poco de distancia entre nosotros. El hombre con aspecto de herido no se movió en absoluto desde que lo vi. Debe ser el Nue, vio guardabos, quesa. Noté un ligero movimiento en las sombras proyectadas sobre su rostro y un pequeño ruido, como algo siendo afilado o cortado. Me pareció extraño que este hombre pudiera identificarme como el nuevo guardabosques, pero tal vez era un visitante regular del parque. Sí, ¿necesitas ayuda? Hace tanto tiempo desde que tuve una comida, Ran, Ger, ayúdame. Había llevado algunos bocadillos de proteínas conmigo, queriendo un tentempié para el turno, y los llevé porque no sabía cuánto tiempo llevaría la patrulla. Ven conmigo, de vuelta a mi auto de patrulla. ¿Has estado perdido por aquí, señor? ¿Necesitas alguna ayuda además de comida? El extraño hombre no hizo ningún movimiento para acercarse, simplemente se quedó donde lo encontré por primera vez, completamente inmóvil. Solo tengo hambre. Guardabosques. Lo miré durante unos momentos más, antes de volver a caminar hacia mi auto de patrulla. Entonces ven conmigo, te daré algunas barras de proteínas, y después de eso, creo que deberías venir conmigo. Me quedé en silencio porque en ese momento sentí y escuché algo detrás de mí, respirando en mi nuca y jadeando fuertemente. Desde atrás, escuché, último error, que cometerás. Guardabosques. Ahora, puedo comer. Escuché el crujido de huesos detrás de mí mientras el hombre extraño chocaba contra mi espalda, dejándome sin aire y tirándome al suelo. Traté de recuperar el aliento y levantarme para dirigirme hacia mi auto de patrulla, pero con sorprendente rapidez después de un golpe tan fuerte, el hombre puso todo su peso sobre mi espalda. Escuché un sonido gutural proveniente del hombre detrás de mí y sentí una salpicadura viscosa de algo húmedo goteando y empapando mi uniforme. Había comenzado a recuperarme del golpe en mi espalda y noté que aún sostenía la linterna en mi mano. Inhalé un aliento rápido y agudo, preparándome mientras giraba y balanceaba descontroladamente, golpeando con la parte trasera de la linterna algo, mientras su pie se deslizaba fuera de mi espalda. Miré al hombre y noté la imagen más aterradora que había visto hasta ese momento. Tenía la boca abierta de la manera más inhumana, con filas de dientes largos y afilados, en una cantidad imposiblemente grande. Babas goteaban de su boca y el olor dulce y repugnante de carne en descomposición y muerte asaltaba mis fosas nasales. El hombre estaba en posición como un tigre listo para saltar mientras lo miraba, pero cuanto más lo observaba horrorizado, más notaba que no se movía ni un músculo. La criatura frente a mí gruñó mientras retrocedía lentamente, deslizándome por el suelo hacia el auto de patrulla. Tuviste suerte esta vez. Ran, Ger. Te atraparé. La próxima vez que vengas a este lugar. Como la última vez. Hizo un ruido, un sonido sobrenatural como piedras triturándose mezclado con el llamado de un animal salvaje. Algo en su rostro me dio la impresión de que estaba divertido, como si estuviera riendo. Me puse de pie y mantuve contacto visual mientras abría la puerta de mi auto de patrulla y subía temblando, luchando por meter la llave en el encendido mientras miraba a la criatura. Noté que aún no se movía cuando parpadeaba, así que afortunadamente no tenía que forzar mis ojos, pero la multitarea y la conciencia espacial ya no eran mis puntos fuertes. Luché durante otros 5 minutos antes de poner en marcha el vehículo de patrulla y pisé el acelerador, esquivando al hombre y tratando de hacer mi camino alrededor del circuito para regresar al centro de información. La risa escalofriante de la criatura me siguió mientras resonaba en todo el bosque. Siento que me dejó ir a propósito. Es como si se hubiera aburrido de presas fáciles y ahora quisiera cazarme. Completé rápidamente el circuito y regresé al centro de información. Esta cosa me había dicho que había matado a otros guardabosques en el pasado, pero no hay ninguna mención de algo así en el parque. Así que en cuanto regresé al centro de información, comencé a redactar una lista, un recordatorio para mí mismo y para el próximo guardabosques después de que abandonara este lugar, porque en ese momento me convencí de que podría renunciar. Tomé una hoja de papel de la impresora y comencé a escribir reglas para sobrevivir al turno de noche. Regla 1. Nunca pierdas de vista al hombre calvo con el extraño ceseo. Si lo haces, reza para que te deje ir.
Soy un guardabosques en el Monte Rainier y la gente sigue desapareciendo. Creo que descubrí por qué. 25. Ese es el número de personas que han desaparecido en el parque desde el principio del año, sin que se haga nada al respecto. De hecho, estoy bastante seguro de que perderé mi trabajo cuando encuentren esta publicación, pero hay otras cosas que me asustan en este momento, y esto necesita salir a la luz. Soy un guardabosques de la naturaleza en el Monte Rainier. Mi trabajo consiste en recorrer cientos de millas de senderos y zonas salvajes en el parque en busca de problemas y ayudar a excursionistas perdidos y heridos. En los viejos tiempos, cualquier excursionista perdido significaba que todos salíamos juntos, elaborábamos un plan de búsqueda y hacíamos lo posible por llevarlos de vuelta a casa de manera segura. Las cosas son diferentes hoy. Cada vez que informan de una persona desaparecida, la familia recibe la garantía de que estamos en ello y haremos lo posible por encontrarlos, prometiendo que nos enviarán para buscar. Tan pronto como la familia se va, nuestros jefes nos dicen que una empresa de búsqueda y rescate se hará cargo, y si sabemos lo que nos conviene en cuanto a nuestros trabajos, deberíamos enfocarnos en verificar las condiciones del sendero y hacer el resto de nuestras tareas. Y así ha sido desde 2022. Al principio, solo algunas personas desaparecían aquí y allá en todo el parque. No parecía tan inusual, aparte de que nuestros guardabosques no estaban involucrados en la búsqueda, pero pensamos que era alguna nueva política y lo dejamos pasar. Más personas empezaron a desaparecer a medida que avanzaba el año, haciendo que todos nos preguntáramos qué estaba pasando y por qué nos habían dejado claro que debíamos callar. Personalmente, pensé que era solo una combinación de malas condiciones del sendero debido a un invierno duro, un aumento de excursionistas inexpertos y el servicio del parque tratando de evitar quedar mal cuando necesitábamos más financiamiento. Hasta el jueves pasado. Era un día nublado y caminaba por el sendero hacia el Paso Ipsut en el área del río Carbon, tarareando suavemente para pasar el tiempo y preguntándome hasta dónde llegaría antes de tener que ponerme crampones, cuando lo vi. A un lado del sendero, quizás a unos 15 metros en el bosque, había una luz extraña en el suelo del bosque. Al principio, pensé que la luz era solo un reflejo del agua o algún desecho que alguien había dejado, pero a medida que me acercaba, la luz no se desvanecía ni cambiaba, simplemente permanecía constante. Quizás era una linterna perdida. Había caminado por este sendero docenas de veces y nunca lo había notado antes. Me arrodillé, quitándome la mochila, y vi que la luz parecía provenir justo debajo de la tierra. Por alguna razón me sentí inquieto. Miré a mi alrededor para ver si alguien más estaba cerca en el sendero, y no vi a nadie. Encogiéndome de hombros, metí la mano en la tierra para tocar la luz y ver qué era. Revoloteando, encontré la esquina de una trampilla ligeramente abierta que medía como máximo un pie de ancho en cada lado. Estaba camuflada casi a la perfección. Si no se hubiera dejado apenas entreabierta con la luz expuesta, no habría forma de que alguien la hubiera visto desde el sendero. La seguí abriendo, sintiéndome inquieto, pero esperando que fuera algún tipo de sismómetro enterrado, o en el peor de los casos, tal vez alguna idea de algún excursionista de un buen lugar para esconder alimentos y agua para un largo recorrido. En su lugar, encontré la entrada a lo que parecía ser una pequeña madriguera con una linterna de camping eléctrica en la esquina. Metí la cabeza para mirar adentro. El espacio era pequeño, con suficiente espacio para una persona si no le importaba contorsionarse. En las paredes de la madriguera había docenas de fotos Polaroid de personas de excursión. Todas las fotos parecían haber sido tomadas muy cerca del suelo. Las fotos eran de todo el parque, muchas docenas o más millas de distancia. La mayoría de las fotos no las reconocí, pero entre ellas vi algunas que sabía con certeza que eran excursionistas que habían desaparecido en el último año. Entonces mi corazón se detuvo. Vi una foto de mí caminando por el sendero del Paso Ipsut hace aproximadamente media hora. Crack. Escuché el crujido de una ramita en algún lugar a mi alrededor. Saqué la cabeza de la madriguera y comencé a correr por el sendero en la dirección de la que venía. No miré hacia atrás ni me detuve hasta llegar a la cabaña en la naturaleza cerca del Camping Ipsut. Cerré con llave y barricadé la puerta, esperando hasta que otro guardabosques apareció a la mañana siguiente, sin pegar un ojo. Le pedí que caminara de regreso por el sendero del Paso Ipsut conmigo. Estaba molesto porque no le decía por qué, pero aceptó. Pasamos una hora buscando, pero no pudimos encontrar ninguna señal de la madriguera. Pedí algunos días libres inmediatamente después, y mi jefe parecía muy sospechoso y exigió saber por qué.
Inventé alguna excusa sobre mi familia y no le conté a él ni a nadie más lo que vi. Por alguna razón, sabía que decirles resultaría, en el mejor de los casos, en que perdiera mi trabajo. No sé quién o qué hizo esa madriguera, pero creo que está llevándose a la gente en reñir y por alguna razón, el gobierno lo está encubriendo. Si les ha gustado el video, por favor denle like y suscríbanse.